¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este espacio que se llama JJ Benítez Fan Nocturno. Ha regresado JJ Benítez Fan Nocturno a este espacio de Mi Padre es Azul. Lo vamos a estar haciendo todos los lunes, en vista que para mí los lunes, dentro de los próximos 3 meses y quizás más meses, va a ser un día no laboral. Entonces para mí es como el domingo, ¿no? Pero vamos a aprovechar precisamente que ya a esta hora ya estamos relajados, ya terminamos las labores del día y obviamente vamos a aprovechar que es muy buen horario para transmitir, sobre todo para la gente de Latinoamérica. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por acompañar a su servidor Jorge Arce el Monster, a la gente de YouTube, a la gente de Radio Caballo de Troya. Recuerden, radiocdt.com es la mejor opción para escuchar estos directos, muchísima música y además mucho contenido relacionado a JJ Benítez, radiocdt.com, donde estamos saliendo completamente en vivo, y también a la gente de Facebook, de mi perfil de Facebook. Recuerden que también ahí estoy en vivo y los directos se quedan solamente para suscriptores, esperando al diferido. Amigos, se acerca el Día de Muertos, se acerca el Halloween. Obviamente, para esa fecha vamos a hacer un especial en el canal de Lo Extraordinario, que es donde hablamos más de la temática paranormal, del Día de Muertos, cuestiones sobrenaturales. Pero en este canal, de aquí a que llegue esa fecha, vamos a estar haciendo una serie de directos describiendo, presentando y sobre todo complementando y opinando acerca de la visión que tiene JJ Benítez sobre la vida después de la muerte. Otro de los grandes temas que él ha tocado con muchísimo éxito, y el día de hoy toca uno de los videos más vistos con respecto a este tema. No lo vamos a ver completo, obviamente, ya no está permitido por YouTube, pero sí vamos a ver algunas partes donde Juanjo habla acerca de lo que él cree podría ser la vida después de la muerte. Es del canal Red Más, 794,000 suscriptores, está a punto de llegar al primer millón, y esto fue uno de sus primeros videos virales, cuando invitan a JJ Benítez por parte del investigador, del entrevistador Esteban Cruz. Pues él rompe este canal, lo catapulta, y este es uno de los videos que precisamente demuestran que la opinión de JJ Benítez, que obviamente es la opinión del lector del libro Urantia Promedio, es muy poderosa. Hay mucho que podemos tomar nosotros aquí para hasta cierto punto evangelizar o compartir nuestra visión de lo que pudiera ser la vida después de la muerte. Quiero saludar a todos los que ya están en vivo, mi estimado Benedicto, gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado Ramón Duval, saludos urantianos, muchísimas gracias por estar conmigo. Amigos de Facebook, el chat no muerde. Amigos de YouTube, hay una encuesta y hay un reto para ambas comunidades. Si llega un super chat o si llegan estrellas en Facebook, nos quedamos media hora más. Van a ver cómo este serial de la vida después de la muerte, desde la visión de JJ Benítez, no va a tener desperdicio, porque Juanjo es uno de los temas que más le apasionan, es uno de los temas donde más él puede contribuir. Y ni tardos ni perezosos, comenzamos amigos, esperemos que sea de su agrado. ¿Cómo es la vida después de la muerte según JJ Benítez? En este canal que se llama Red Más. Muchas preguntas para usted. Y esas preguntas vienen de sus libros, de su vida como investigador. ¿Quién es Juanjo Benítez? Pues un hombre contradictorio, lleno de dudas, que investiga o que trata de investigar y que lleva 40 y muchos años investigando tanto el misterio como el fenómeno ovni. Recuerden que este año, amigos, este año 2025, Juanjo acaba de cumplir 50 años de haber publicado su primer libro. Aparte, unos cuantos años más como investigador, como periodista, no necesariamente del fenómeno ovni. O sea, él lleva detrás de sí, a sus espaldas, y sobre todo como parte de su hoja de vida, muchísima experiencia en los temas de la investigación. Como la vida después de la vida, y que cada vez sabe menos. El misterio, ¿cómo lo llamó? Bueno, pues fue en el año 68. Esta es la clásica historia que cuenta normalmente Juanjo con respecto a cómo llegó a la temática del misterio, pero a diferencia de lo que muchos pudieran pensar, Juanjo, antes o a la par de iniciarse en estos temas con el fenómeno ovni, hubo otra temática que también le interesó, que era precisamente pues esas misteriosas apariciones de personas que se constataba habían muerto
y que de repente se le aparecían a sus familiares, a sus amigos, para advertirles algo, para decirles simplemente estoy bien. Miren amigos, nosotros aquí hemos consumido muchísimas horas de podcast, de videos, de entrevistas, de artículos de prensa. Y es cierto que hasta antes de publicar el libro Estoy Bien, Juanjo casi no hablaba de esa investigación. Entonces muchos pusieron en duda que en realidad Juanjo tuviera muchas décadas estudiando ese tipo de fenómenos. Como no nos consta, como son dichos de Juanjo, pues hay que creerlos, ¿no? Antes de que yo empezara el tema OVNI, cuando yo era periodista profesional en España, me encontré en una rueda de prensa con un compañero periodista que me contó una historia que le había sucedido a él. En el año 42, en enero del 42, él estaba luchando en Rusia en la Segunda Guerra Mundial con se llamaba la División Azul, y le tocó llevar unos explosivos de un lugar a otro. Empezó una ventisca muy fuerte y los rusos, me contaba, empezaron a bombardear. Entonces, una granada... Es una de las historias que están incluidas en el libro Estoy Bien, que para mí es uno de los favoritos de Juanjo, es imprescindible. Podrán cada uno de ustedes creer o no en la posibilidad de la vida después de la vida material. A mí no me gusta decir la vida después de la muerte, porque para mí como tal la muerte no existe. Es simplemente una transformación. Sí existe la muerte como el final de nuestro receptáculo natural, pero de nuestro yo jamás muere. Le cayó muy cerca y le dejó medio ciego. Entonces se perdió entre la ventisca, los rusos, se perdió, no sabía dónde tenía que ir. Y en ese momento apareció un compañero suyo, también soldado, y le preguntó qué pasaba. Le dijo que estaba mal herido y que no sabía. Y entonces le dijo, no te preocupes, yo te llevo. Y caminaron por la nieve, por la ventisca, hasta que le dejó en el blocao, en la posición donde tenía que ir. Ahí se despidió y este hombre se marchó. Bueno, cuando este hombre lo llevaron al hospital para curarlo, contó lo que le había pasado y le dijeron, eso es imposible. Fíjense amigos, hasta aquí pareciera que es una famosa y típica historia del efecto tercer hombre, ¿no? En situaciones adversas, como por ejemplo lo que ocurrió en las Torres Gemelas, en situaciones de mucho peligro, por ejemplo como la que a veces sufren alpinistas, rescatistas, personas que todos los días exponen su vida, a veces en situaciones extremas pareciera que la mente crea a una persona adicional o a una tercera persona, por eso se le llama efecto o factor tercer hombre, que te da ánimos, que te lleva por un cierto camino, pero que en realidad esa persona no existe. Tú te la estás creando. El detalle aquí es lo que va a contar a continuación Juanjo. Cuando Juanjo empezó a contar por primera vez a rebufo o en el marco del estreno del libro Estoy Bien, muchos creíamos que Estoy Bien se iba a tratar del efecto o del factor tercer hombre, pero no, esto es más interesante aún. ¿Por qué? Porque ese muchacho, ese señor que te ha llevado hasta aquí, lo mató un mortero hace 70 días. Entonces, bueno, a mí esa historia contada por este señor, por esta persona que era muy seria y me impactó mucho, porque yo pensé que por supuesto que era cierto, ¿no? Y a partir de ahí me interesé, empecé a investigar todos los casos habidos y por haber de vida después de la muerte. Se supone que esta fue una investigación que él inició antes de abordar la temática OVNI, es decir, Juanjo tiene más años investigando estos temas que investigando los OVNIs. Qué raro que nunca nos hayamos dado cuenta todos aquellos que hemos comprado desde su primer libro hasta su último libro en ese momento, que era Estoy Bien. Pero bueno, Juanjo tiene muchos secretos, Juanjo tiene mucho todavía que contar y que compartir, ¿no? A lo mejor es cierto, a lo mejor Juanjo estuvo investigue con respecto a estos temas, pero nunca publicó nada y nunca mencionó nada en sus entrevistas. Un saludo a mi estimada Jimena, gracias por estar aquí con nosotros, mi estimada Aida Ventura, y dice mi estimada Jimena, hola, ¿qué tal? Espero no haberme perdido mucho el programa. Estamos iniciando, vamos a estar aquí aproximadamente una hora 20. Si llegan estrellas o llega un superchat, extendemos media hora más, porque de este tema, hasta que llegue el Día de Muertos, vamos a estar hablando mucho en este espacio de Mi Padre es Azul, en estos programas en vivo que se llaman JJ Benítez Fans. ¿Por qué? Porque la visión de Juanjo, aunque tiene mucho que ver con el libro Urantia, es una visión muy particular, es una visión que ayuda primero a no temerle a la muerte. Y yo creo que con eso ya
Es un gran mérito y ya cumplió Juanjo con respecto a eso. Dejemos de temerle a la muerte. Pero eso sí, tampoco debemos de anhelarla. Vivamos nuestra vida como debe de ser y el día que llegue la hora de partir, aquellos que se quedan tienen que tomarlo como una transformación. Y la vida continúa. Y continúa de maneras maravillosas. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos acercándonos a la fecha del Día de Muertos. Dice mi estimada Jimena, qué bien, me encanta tu programa. Muchísimas gracias, Jimena. Y gracias a todos aquellos que están llegando nuevos a este espacio de Mi Padre es Azul. ¿Qué tal les están pareciendo los videos grabados? Vamos a estar haciendo mucho contenido grabado. Por favor, apóyenlo y mucho rescate de podcast. Sobre todo vamos a empezar a hacer rescate de podcast inéditos prácticamente de JJ Benítez. Lo vamos a empezar a subir aquí. Dice mi estimado Benedicto Monster, actualmente tengo a mi madre en el hospital. Siento mucho escuchar eso, mi estimado Benedicto. Francamente y naturalmente tengo el temor que es normal ante estas situaciones. Yo también creo que nuestra conciencia continúa y eso me reconforta. Ese es el principal mensaje que todos estos directos pretenden, y obviamente de la mano de JJ Benítez, que estos trabajos que vamos a estar haciendo pretende entregar, pretende compartir. No le temamos a la muerte, amigos, así como no hay que temerle a la vida. Es cierto que la vida tiene muchos problemas, es cierto que a veces pareciera que estamos hartos, ¿no? A veces pareciera que muchas veces queremos abandonar por la cantidad de estrés, por tantas tragedias, por cuestiones económicas. Pero la vida es maravillosa, amigos, sea como sea, pues la muerte también lo es. Porque recuerden que nosotros vivimos en una creación divina y nada está hecho por accidente y nada es simplemente está hecho para que sea vivido de manera deslactosada. Todo está destinado y diseñado para ser maravilloso. Un saludo a mi estimado Guardián, gracias por estar aquí, mi estimado Cloud DP. Bienvenido a nuestro espacio de Facebook. Recuerden, amigos, el chat de Facebook no muerde. Nos encanta que ustedes comenten ahí. La gente de YouTube todos los días comenta, da sus likes, da sus corazoncitos. Poco a poco yo sé que ustedes también van a aprender a interactuar y obviamente este tipo de directos a nosotros nos va a enseñar mucho, sobre todo a su servidor. Y he reunido miles de casos. Y ahora, después de todo ese tiempo, esas investigaciones, ¿qué piensa JJ Benítez de la vida después de la muerte? Estoy seguro al 150%. 150%. Juanjo en esto no escatima cifras. Está sumamente seguro de que la vida continúa. Obviamente ya no en el plano material. En cuestión material esto se acaba. Pero comienza la verdadera vida. De que después de la muerte hay vida. Y mucho más interesante, mucho más física que esta. ¿Algún caso que lo haya impactado? Siempre hay gente que te dice, bueno, a lo mejor son alucinaciones o imaginación de la gente. Bien, sí, de acuerdo. Yo pienso que hay muchísimos casos que no son alucinaciones ni imaginaciones, sino que son reales. Por ejemplo, en América, en la República Dominicana, una señora se había separado de su marido y este había muerto. Había muerto en España. Entonces un día estaba cosiendo en su salón y apareció como una nube en una esquina del salón, una nube se fue formando hasta que se presentó un hombre. Fíjense bien, hay que prestar mucha atención a estos detalles. Este tipo de apariciones de supuestas personas que ya de supuestos fantasmas o de personas que ya fallecieron y que supuestamente desde el más allá nos mandan mensajes, tienen y cumplen siempre un protocolo, un formato. Muy probablemente muchos de los que ya hayan leído el resto de la bibliografía de JJ Benítez y además el libro Urantia, sepan o entiendan de que está estrictamente prohibido mandar mensajes o comunicaciones desde el más allá al más acá, desde el mundo espiritual a estos mundos del tiempo y el espacio. Entonces, por eso es que muchos lectores del libro Urantia descartan esta posibilidad, pero sí hay una posibilidad. Y es la que yo creo en su momento Juanjo entendió. De eso hablaremos en el próximo directo, pero lo voy sembrando aquí para que presten atención a los detalles. Un saludo, mi estimada Mili, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a este directo. Gracias a todos los que están llegando nuevos. Gente de Radio Caballo de Troya, estrenen el chat. Tenemos un chat del cual también yo tengo aquí la posibilidad de leer y de vincular y de subir a la pantalla.
hay oportunidad para todos para que puedan opinar. No escatimamos en eso. Que era su ex, ya fallecido. Y le dijo, no te asustes, estoy bien, no te asustes, vengo a decirte que en la cuenta tal, del banco tal, y le dio los dígitos, hay un dinero del que no sabéis nada, díselo a mis hijos. Y desapareció. La mujer, pues muy asustada, durante un tiempo no supo qué hacer, ¿no? Bueno. Fíjense bien, amigos, imagínense que fuera tan sencillo, imagínense que fuera común que desde el mundo espiritual nos pudieran mandar mensajes tan, hasta cierto punto, banales, ¿no? Como este caso. Este caso es impresionante, porque cuando la viuda, o bueno, la expareja de este aparecido va y confirma la cuenta, en efecto, la cuenta existía y además había dinero. Entonces, que pareciera que es muy bastardizado el hecho de que desde el más allá se nos pueda mandar esta información. ¿Será que hacen sus excepciones los dioses en su regla para cumplir ese tipo de caprichos? ¿O existirá otro mecanismo? ¿Existirá una especie de elemento que sirva para enviar información del mundo espiritual, pero sin que sea precisamente la persona que murió, sino un tercero? De eso hablaremos en el próximo directo, insisto, pero por favor presten mucha atención a estos detalles. Me van a tomar por loca, ¿no? Pero terminó, se lo dijo a los hijos, investigaron, fueron al banco y efectivamente había una cuenta de la que no sabían nada y había, en el año 82, que es cuando ocurre esto, $300.000. Entonces, claro, ahí ya no me encajan las alucinaciones, ni nada extraño que... No, había $300.000. La cuenta existía y tenía dinero. Es decir, lo que el aparecido estaba anunciando, estaba advirtiendo, tenía efecto en el espacio y en el tiempo. O sea, era real. ¿Los dioses permitirán ese tipo de manifestaciones, ese tipo de paso de información de una realidad a otra nada más por dinero? ¿O será una especie de experimento? Dice mi estimado tocayo Jorge Aguirre, comenta: buenas noches, tocayo. Aquí, como siempre, todos tenemos un principio y un fin. No sé si me creas, pero aquí en mi religión sí se habla con muertos. Recuerda que soy santero. Dice, aquí para comunicarse con los muertos debe de tener mucho conocimiento y ellos nos ayudan para hacer cualquier trabajo. Mi estimado tocayo, sé que la santería se maneja con unos protocolos diferentes a lo que posiblemente pueda estar establecido como norma espiritual, ¿no? O sea, sé que hay ciertas prácticas que pueden saltarse las normas, como en todo, ¿no? O sea, se supone que cuando tú vas conduciendo y ves una luz en el semáforo que es roja, pues nada impide que tú te la cruces. Obviamente puedes tener un accidente, pero la regla es que no lo hagas. Entonces, aquí estamos hablando de cuestiones espirituales, no del mundo material, no de reglas espirituales que se puedan romper o no en el mundo material, sino de reglas espirituales que está estrictamente prohibido se rompan en el mundo espiritual. Y créanme, en el mundo espiritual todo mundo obedece, porque allá no hay democracia, allá es una monarquía. Y el que falla y no obedece es exterminado, amigos. Allá existe la pena de muerte, no como aquí, que todo perdonamos. ¿Eso qué significa? Sencillamente que después de la vida hay otra vida, que no sabemos cómo es, por supuesto, pero que por la investigación, por los indicios que yo estoy recogiendo, es mucho mejor que esta, infinitamente mejor que esta. Muy bien, aquí viene un pequeño reportaje, amigos, nos vamos a ir a la continuación de la entrevista. Obviamente ese es un video que habla más todavía de esta temática. Yo los invito a que vayan y lo vean completo. El enlace está en la descripción. Son temas muy interesantes y ya luego nosotros subiremos aquí en este espacio una especie de resumen de 5 minutitos, ¿no? Porque es un video de una hora. Lo resumiremos en 5 minutos en esta nueva modalidad que estamos utilizando en este canal, en vista de que YouTube ya permite hacer eso. Y bueno, me hicieron un cateterismo con la mala fortuna. Aquí Juanjo nos va a hablar de esa experiencia cercana a la muerte que él tuvo ya hace algunos años, ¿eh? ¿O a esa otra vida? ¿Ha tenido algún momento? Sí, tuve una experiencia, no llegué a ver nada, es decir, yo no vi ni el túnel,
que ve mucha gente. No, no vi nada. Oh, de lo que te perdiste, Juanjo. Como ustedes lo saben, amigos, nunca ha sido un secreto. Su servidor también tuvo su respectiva experiencia cercana a la muerte. Yo estuve muerto aproximadamente 5 minutos. Creo que sin efectos secundarios, aunque cada vez lo dudo más. Cada vez lo dudo más. Pero yo sí tuve visiones. ¿Cuál es mi opinión con respecto a eso? Las experiencias cercanas a la muerte no describen cómo es el más allá. Es simplemente, o cómo es el mundo espiritual. Simplemente un último esfuerzo que hace nuestra psique, nuestro cerebro, nuestra mente para sobrevivir. Y por lo tanto te muestra lo que tú quieres ver, ¿no? Tuve un problema con el corazón y bueno, me hicieron un cateterismo con la mala fortuna de que el propio catéter, el plástico, me seccionó la aorta. Y entonces pues estuve a 5 minutos de pasar al otro lado. Lo que sí puedo decir es que esa experiencia cercana a la muerte, en mi caso, era como un sueño extraordinariamente dulce. Sí, eso muchos coincidimos en eso. La verdad es que se siente bien padre morirse, amigos. O sea, si de repente a alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte de muchos minutos, como fue mi caso, porque yo la recuerdo completa, o sea, mi experiencia cercana a la muerte fueron 5 minutos completos de experiencia. Es súper vívida. Y si a mí me preguntaran, amigos, si quisiera volverlo a vivir, aunque ya no regrese, lo firmo, ¿eh? Lo firmo, sin dudarlo. Pero obviamente uno tiene que irse en su momento, no antes, tampoco después, en su justo momento. Era muy agradable. O sea, yo era consciente de que me estaba yendo, de que me estaba durmiendo, porque al final la muerte es dormir. Y bueno, luego me sacaron de allí, me llevaron a un quirófano y ya me sacaron adelante, ¿no? Es la única vez que yo he estado, que sepa, con un pie aquí y un pie allá. Pero también usted escribió un libro sobre la vida después de la vida. Sí, estoy bien. Para mí uno de los mejores libros de Juanjo. Fíjense, amigos, cómo es a veces, cómo va evolucionando uno también a la par de los escritores que uno admira, ¿no? Uno como lector va hasta cierto punto teniendo una simbiosis con aquellos escritores que uno procura, ¿no? Uno va también evolucionando culturalmente, espiritualmente, junto con los escritores, junto con los filósofos a los cuales uno recurre. Pues en su momento yo tuve que tomar la decisión de cuál era el libro que quería me firmara JJ Benítez la última vez que vino en México. Y elegí Estoy Bien, porque para mí es un libro imprescindible. Es muy diferente a todos los demás y es imprescindible. ¿Quieres realmente conocer las creencias de Juanjo? Ese es el libro. Dice mi estimado José Manuel a través de Facebook: ay papá, tomando del libro Urantia, aterriza mexicano. Mi estimado José Manuel, si es Juanjo del que estamos hablando, es inevitable hablar del libro Urantia. Es inevitable. Como estudiante que fue, yo dudo que siga creyendo él en el libro Urantia, pero como estudiante que fue, pues es normal que aquí hablemos de urantianidades. Obviamente, ¿no? O sea, si es trabajo de Juanjo, de una u otra forma se bebe de Urantia. Habla de experiencias de personas cercanas a usted. Sí, bueno, Estoy Bien es un libro en el que yo cuento muchas investigaciones de personas que han visto, que han hablado con amigos o familiares que están muertos. Supuestamente. En todo el mundo. Y es verdaderamente espectacular. Es decir, después de reunir esa información, no te puede quedar la menor duda. Es decir, es imposible que se pongan de acuerdo un señor de Pittsburgh en Estados Unidos y una niña en Pakistán. Y cuentan lo mismo. Sí, obviamente, estos son simplemente una recopilación, y eso no lo demerita. El libro es una recopilación de testimonios, no hay ni una sola prueba. Porque pareciera que este tipo de, entre comillas, apariciones están diseñadas para no dejar pruebas. Por eso yo creo que detrás de estas apariciones hay una inteligencia detrás. Dice mi estimado Mauricio: yo creía que no había nada después de la muerte, pero una experiencia me hizo darme cuenta que estaba equivocado. Mi estimado Mauricio, nos encantaría que nos la contaras a través del chat. Ahora,
Si quisiera subir al directo, recuerden que a partir de esta semana yo voy a empezar a colocar links en los chats de los directos para si ustedes quieren subir, están invitados. Es una plataforma que tiene Radio Caballo de Troya, que sin necesidad de que ustedes den su número de teléfono, ni siquiera que den su nombre real, pueden subir aquí y compartir su audio. Si así lo quieres, indícamelo y te paso el link a través del chat. Si no, simplemente con que nos lo cuentes ahí en el chat. Obviamente, pues ten un poquito de paciencia porque el chat está muy pequeño en el formato de YouTube. Cuentan que han visto a su familia muerta y que han visto, en el caso de Pittsburgh, a un compañero y amigo, profesor de la universidad, que ya estaba muerto, que llega y se presenta en la casa de este otro profesor para decirle una cosa aparentemente absurda. El profesor que estaba vivo estaba buscando un libro de poemas de este señor que había muerto, pero él no sabía que había muerto. Vivían en dos ciudades distintas, en Pittsburgh y en San Luis. Fíjense bien, amigos. Si desde el mundo espiritual se le puede dar permiso a alguien que falleció para que regrese a su mundo de origen a decirle a una persona que está buscando su libro dónde encontrarlo, pues quiere decir que es un pandemonium allá. Que allá todo mundo hace lo que se le pega a su rechingada gana. Y yo no creo en esa versión del mundo espiritual. Y creo que Juanjo tampoco, ¿no? En el mundo espiritual ocurren cosas maravillosas. Poco a poco en estos seriales que vamos a hacer, en este serial, en estos videos en vivo que vamos a estar haciendo, sobre todo en las versiones de JJ Benítez Fan Nocturno, vamos a estar hablando de estos casos y de las posibilidades y de cómo se vive en el más allá. Y algo que me queda sumamente claro es que en el mundo espiritual, en el más allá, todo es orden, todo es regla, todo es norma. Entonces, ¿cómo es posible que cualquier hijo de vecino que se murió pueda venir a este mundo a cosas tan inútiles y cosas tan intrascendentes como esto que está contando Juanjo? Que sí, como caso es espectacular. Insisto, puro testimonio. No hay pruebas, no hay videos, no hay nada de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que allá todo el mundo hace lo que se le pega la gana, o existe un mecanismo que sin romper ninguna regla permite este tipo de ayuditas, este tipo de mensajitos y sobre todo este tipo de prácticas de comunicación que no necesariamente tienen que romper la regla de la intercomunicación entre mundos. Y de repente se presenta en la madrugada y le dice: el libro que estás buscando, mi libro, está allí. Y desapareció. Entonces el hombre se quedó muy perplejo, encontró el libro y al poco suena el teléfono y le dicen: fulanito acaba de morir. Estos casos hay muchísimos, sobre todo de presencias, sobre todo de personas que a punto de morir o en la agonía tienen ese tipo de desdoblamiento, ¿no? Ese tipo de desdoblamiento que les permite. A ver, amigos, hay una persona ahorita en el chat que comenta que yo no sé absolutamente nada de lo que estamos hablando. Posiblemente, mi estimado amigo, posiblemente tengas razón. Por ende, me gustaría invitarte a que nos ilustres, a que nos ilumines. A lo mejor a ti te va a tocar estrenar este estudio, el estudio de Radio Caballo de Troya. Fíjense bien, ¿cómo funciona este estudio? Yo ahorita les voy a compartir un link en el chat. Aquellos que quieran subir y entrar al directo, simplemente hacen clic en ese link, configuran muy fácil y muy rápidamente, la verdad es que es algo bastante sencillo, su teléfono, su computadora, su tablet, es cuestión de 2 minutos, y suben su audio al directo. Es una modalidad que tiene nuestra radio y la verdad es que estoy sumamente orgulloso de eso porque utilizamos tecnología de punta. Fíjense bien, ahí está el link. Fíjense bien, quieren subir al directo. Ahí cometí una falta de ortografía garrafal. Al directo. Aquí está el link. Listo, voy a compartirlo. Esto es algo que debí de haber hecho, que tengo que hacerlo como hábito al inicio del directo. Ahí está el comentario fijado, ahí está el link. Ustedes simplemente entran
y pueden compartir su audio. Esa va a ser la forma en la que ahora ustedes con su voz, utilizando su teléfono, su computadora o su tablet, pueden subir al directo y darme su opinión. Digo, como en el caso ahorita de mi estimado Antonio Guberman, que dice, vos no saber nada, cállate. Antonio, ¿tú sí sabes de este tema? Estás invitado a subir. Estás invitado a subir. Aquí te vamos a esperar. Obviamente yo continúo con el directo, pero si quieres contribuir con tu sabiduría, si tú sabes más, si tú puedes incluso ilustrarnos, pues adelante, adelante. Aquí te esperamos. Aquí te esperamos. Claro que sí. Dice mi estimado Benedicto, ¿no será que la única información que se permite compartir sea solamente sobre banalidades relativas al mundo material, pero en efecto no pueden informar sobre lo que hay más allá? Posiblemente. El problema, ¿cuál es, mi estimado Benedicto? Que la intervención de una realidad con otra provoca paradojas, así como ocurre con el viaje en el tiempo. Recuerden que hay supuestamente dos cuestiones que harían muy peligroso el viaje en el tiempo, ¿no? Que son las paradojas o son la multiversalidad. ¿Cuáles son las paradojas? Que tú, por ejemplo, al viajar al pasado, a lo mejor termines enamorándote de tu abuela y con eso destruyas todo el ciclo del tiempo, ¿no? Porque creas una paradoja. O que tú al viajar al pasado, a lo mejor tu máquina al aterrizar termine fulminando a tu tatarabuelo. Entonces, ¿cómo es que tú naciste? Se crea una paradoja. O bien se forman diferentes multiversos, que es el nuevo lore, sobre todo ahora después de las películas de Marvel. Tú viajas al pasado, modificas el pasado y creas un universo diferente al tuyo, del cual tú eres originario. Pues la interacción entre universos, más bien dicho, entre realidades, genera también paradojas. Por eso es que está prohibido el viaje en el tiempo. Por eso es que está prohibido la interacción entre ambas realidades. Pero, ¿qué no podría crear paradojas si tu intervención no es en tu mundo de origen? Esa es la única explicación que se puede tener. Y ese es el recoveco que yo creo se utiliza para poder hacer este tipo de prácticas. Cuando tú intervienes en un mundo del cual no provienes, estás dando testimonio a ese otro mundo al cual estás tú, entre comillas, apareciéndote para mandar este tipo de mensajes, etcétera. Pero como no es tu mundo de origen, no importa que intervengas. Esa es la excepción que yo creo se utiliza para estos casos. Un saludo a mi estimado Dead Moore. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo van? Aquí vamos apenas media horita de directo. En caso de que llegue un super chat, vamos a estar una hora o hora y media más. O estrellas también en Facebook, amigos. Muy bien. Dice, saluditos, Monster. Un gustazo verte. Gracias, mi estimado Dead Moore. Ahí está el link. Ahí está el link en el chat. Aquellos que quieran subir al directo están cordialmente invitados. Sobre todo aquellos que digan, que vengan a decir aquí que saben más que uno, pues que suban a ilustrar, ¿no? Por cierto, en ese enlace también pueden prender cámara, ¿eh? Por si quieren hacerlo dando la cara. Pero con su voz basta. Muy bien. Un saludo a mi estimado Oscar. Y dice Jimena, no faltan los que ningundean gratuitamente. Afortunadamente en este espacio y en esta cabina de Radio Caballo de Troya, mi estimada Jimena, tenemos la tecnología como para que ustedes con un simple link, con un simple clic de su teléfono, de su computadora o de su tablet, puedan subir al directo a dar su voz. Y esto es de manera anónima, es la ventaja, porque muchos me decían, Monster, cuando tú dabas el WhatsApp, yo no quería marcar porque tú te ibas a dar cuenta de mi número, cabrón. Y eso la verdad es algo que a mí no me agrada. Con esto, ni siquiera es necesario que den su nombre. Es totalmente anónimo. Ya si con eso no se animan a participar, entonces pues quiere decir que no hay ganas, ¿no? No hay ganas. Dice mi estimado Rey Cobra, espero que venga un alien y te lleve bien lejos, amigos. Mi estimado Rey Cobra, los aliens me tienen miedo. ¿Cómo me van a llevar si nos temen? ¿No? Muy bien, un saludo a mi estimado Evil Pato Boy, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Benedicto, desde que la persona que te dice que no sabes nada y escribe cállate con Y, pues no lo puedes tomar muy en serio. Pero fíjate, Benedicto, todo mundo tiene la oportunidad de opinar. Eso es lo bonito de estos temas, que todo mundo tiene la oportunidad de opinar. Esto es un ejercicio de libre expresión, sobre todo y en primera cuenta, ¿de parte de quién? Pues de parte mía. Fíjate cómo yo contesto una invitación a callarme, dando voz, dando la oportunidad de opinar. La libertad de opinión aplica para todos. Y yo creo que también para mí, ¿no? Dice mi estimado guardián, a lo mejor pudiera ser que el miedo a morir
de las personas las manipule a ver seres queridos, ángeles o demonios, y que no necesariamente están de verdad en otro mundo, sino que en un estado de coma o algo así. Posiblemente, yo pienso que la mayoría de los casos, los invito a que vayan y lean el libro Estoy Bien. Miren amigos, yo desde hace mucho tiempo vengo procurando invitarlos a que ustedes vayan y compren libros de manera legal. Pero sé que estamos pasando un impasse muy difícil, sobre todo aquí en Latinoamérica. Si hace un mes, hace 5 meses, hace 10 meses había dinero para libros, sé que las circunstancias han cambiado. ¿Ok? Por lo tanto, sin hacer apología a la piratería, cuando nosotros hablemos de aquí de un libro, yo voy a permitir a que ustedes lo compartan en Telegram. Yo no lo voy a subir, pero si alguien lo tiene y lo quiere subir, lo pueden hacer. Allá aquel que quiera leer. Nada más sí, por favor, tengan buen antivirus, porque muchas veces esos libros pues, han pasado por muchas manos, por muchas computadoras. Entonces, para aquellos que no hayan leído Estoy Bien, si alguien quiere subirlo al grupo de Telegram de este canal, el enlace está en la descripción, pues lo puede hacer. Porque es cierto que las circunstancias han cambiado. Siempre mi recomendación va a ser que vayan y lo compren. Pero la verdad es que los libros cada vez están más caros y el poder adquisitivo aquí en Latinoamérica, e incluso en España mismo, está cada vez más roto. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Aquellos que no quieran precisamente comprar este libro, hay audiolibros ahí en YouTube. Hay audiolibros, la verdad, bastante feos, bastante mal hechos, pero ahí está también esa opción, ¿no? Dice mi estimado Ernesto, los aliens son demonios. Más bien dicho, los demonios y los aliens son una misma cosa, ¿no? Dice mi estimado Rey Cobra, tú eres un reptiliano, amigo. Pues entonces quiere decir que los reptilianos somos muy guapos, mi estimado Rey Cobra. Dice Jimena, nunca se atreven a subir, ni siquiera para defender sus ideas. Y siempre se ofrecen oportunidades. La gente primero me decía, Monster, es que no des tu WhatsApp, porque la verdad tú te das cuenta de mi número. Y eso a mí se me hace un riesgo. Ok, está bien. Con este procedimiento, no es necesario que ustedes den ni un número telefónico. Simplemente haces clic en el enlace y subes aquí conmigo al estudio de Radio Caballo de Troya. Miren, déjense los muestro para que vean que es algo pues, sumamente sencillo, ¿eh? Nada más dejen quito unas cositas aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí nada más para que se vea a qué me refiero. Es un estudio simplemente que enlaza mi micrófono con cualquier otro micrófono alrededor del mundo. Obviamente mi micrófono y mi cámara, si es que yo la activara. Miren, aquí está el estudio. Es muy sencillo. Aquí está mi voz, miren. Esta es la voz que está subiendo ahorita a la radio, ¿no? Si alguien hace clic, va a subir aquí junto conmigo. Y entre los dos vamos a poder estar conversando. Él me escucha a mí, yo lo escucho a él, pero como yo al escucharlo a esa persona que suba, ustedes también lo van a escuchar. Es tecnología de punta, amigos. Tenemos tecnología de punta en Radio Caballo de Troya. Dice mi estimado Leandro Jerez, los testigos de Jehová tienen la verdad, les duela a quien le duela. Estaría muy chévere, mi estimado Leandro, que si tú conoces un testigo de Jehová que quisiera venir a debatir aquí con nosotros, lo invites y con muchísimo gusto aquí conversamos. Dice mi estimado Sniper, buenas noches desde España, un saludo urantiano. Muchísimas gracias, Sniper. Oye, te estás desmañanando, ¿eh? ¿Qué horas son en España, amigos? Son como las 3 de la mañana, ¿no? Son como las 4 de la mañana. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Ernesto, los testigos son... Me imagino que quisiste decir la verdad. Pues nos encantaría debatir con alguno de ellos, mi estimado Ernesto. ¿Conoces uno? Invítalo, dile que se suscriba al canal y con muchísimo gusto. Dice mi estimado que no juega. Es Real Mr. Tartaria el que lo confirma. Bueno, me han estado haciendo muchos comentarios del señor Tartaria. Miren, obviamente aquí en la comunidad del misterio, de YouTube y de las plataformas, todos tenemos cabida. Para la libertad de opinión aplica para todos. Eso definitivamente. Pero, es cierto, amigos, de que nuestra comunidad se ha llenado de personas que el único mérito que tienen es no tener vergüenza para decir cuánta tontería se les ocurre. Es lo único que puedo decir de esa persona. Dice mi estimado Ernesto, los testigos falsos es lo que son. Bueno, no, si te refieres a los testigos de Jehová,
mi estimado Ernesto, yo respeto mucho todas las religiones, sobre todo la de los testigos de Jehová, porque miren, yo vivo en una comunidad donde la mayoría son testigos de Jehová. Prácticamente un 70% de la población donde yo vivo son testigos de Jehová, el otro son católicos y una pequeña minoría somos o agnósticos o ateos o mixtos, ¿no? O mixtos, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que respetarnos. A mí me ha ocurrido que desde hace muchos años vienen testigos de Jehová a mi casa no a platicarme de su religión, sino a que yo les platique de la mía. Entonces, para que vean el ejercicio de tolerancia que se hace. Dice mi estimado Jesús, hay vida después de la muerte. Hay que tenerle más miedo a los vivos. Eso siempre. Y ni siquiera miedo. No hay que tenerle miedo a nadie, mi estimado Jesús. Pero sí es cierto que hay que ocuparnos más de los asuntos de este mundo terrenal que de los del mundo espiritual. Aquí tenemos que sembrar para luego cosechar. El problema es cuando la gente cree que va a sembrar y cosechar aquí. Normalmente no pasa así. Dice mi estimada Cris, saludos Monster, aquí ando de nuevo. Siempre te ven diferido, pero de vez en cuando vengo a los en vivo. Por mi trabajo no siempre tengo tiempo. Mi estimado Cris, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos aquellos que nos están apoyando. Sobre todo también en las plataformas de podcast. Nos está yendo muy bien ahí. Una disculpa por no haber subido las últimas transmisiones. He estado un tanto cuanto enfermo, he tenido problemas de estrés, pero ya me voy mejorando y por lo tanto ya estamos haciendo otra vez más directos. ¿Dónde vives? Dice mi estimada María Hernández. Yo soy de Nayarit, México, uno de los estados más chiquitos, más pobres de México, pero no por ende menos importantes. Dice mi estimado Sniper, en España son las 4:35 de la madrugada. Acabo de terminar de trabajar y no he podido llegar al directo. Un saludo, don Jorge, mi estimado Sniper. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muy, muy bonito inicio de día o final de día, dependiendo, ¿no? Dice, a ver, me preguntaban qué tipo de programa era. No sé si de repente se borró el comentario. Este programa, el que nosotros utilizamos, se llama StreamYard y es para todo tipo de teléfonos, para todo tipo de computadoras. No importa el sistema operativo, esa es la ventaja, por eso lo utilizamos aquí. Dice mi estimada María, México es un bello país, pero preocupa el índice de inseguridad, definitivamente. Todos vivimos aquí con esa preocupación, esperemos algún día poder superarlo. Nos han pasado muchas cosas a los mexicanos, esto es un impas más, pero bueno, ojalá algún día sea simplemente parte de los malos recuerdos, ¿no? Bueno, todas estas historias, todos estos casos en todo el mundo es lo que a mí me llevan a pensar que efectivamente después del dulce sueño de la muerte, que no es más que un sueño, sigues vivo, en otro sitio, y con un cuerpo físico. Esto para muchas personas que creen en la visión convencional de la vida después de la muerte material, les choquea. Para nosotros que somos lectores de Caballo de Troya, que somos lectores de todos los libros de Juanjo y además lectores del libro Urantia, lo entendemos perfectamente. ¿A qué se refiere Juanjo? A la vida morontial. ¿Qué es la vida morontial? Esa vida que se tiene que vivir como un paso intermedio entre el mundo material y el mundo espiritual. ¿Por qué se llama morontial? Por el tipo de material que se utiliza para sostener la vida ahí. Ese material se llama morontia, que en los libros de Caballo de Troya se llaman Mat 1, Mat 2, Mat 3, Mat 4. A eso se refiere Juanjo con que cuando te mueres, cuando vuelves a despertar, lo haces en un cuerpo físico, un cuerpo hecho de Mat 1 o bien de morontia, ¿ok? Aprendemos esa palabra porque va a ser muy importante en los próximos directos. Nada de espíritu, no, físico. Ahí uno piensa que tal vez en el fondo de todas las creencias de las religiones hay una gran verdad, que todas hablan de la vida después de la vida. Sí, lo que pasa es que las religiones, desde mi punto de vista, no han sabido transmitir lo que seguramente es la verdad. Y es... Miren, y eso es normal, amigos. Las religiones, siempre lo hemos dicho aquí, a mí no me gusta denostar la religión de nadie, tienen sus fallos. ¿Cuál es el principal fallo de todas las religiones que tienen al menos más de 100 o de 200 años? Que obviamente se comunicaban, se compartían, se distribuían de manera oral. Porque recuerden que hasta hace al menos 400 o 500 años no existían libros masivos, no existía la imprenta.
Por lo tanto, todo lo que se comunicaba se hacía de manera verbal, de manera oral. ¿Y qué pasa con esa forma de comunicar, con esa forma de enseñar? Ocurre el famoso efecto del teléfono descompuesto, que el mensaje se distorsiona. Por eso es que todas las religiones tienen problemas de distorsión, tienen problemas de errores de origen. Entonces, no es que intencionalmente se malcomunique, es el medio que se utilizaba, la enseñanza oral, que afortunadamente poco a poco está desapareciendo. Que no es una cuestión de ser bueno o malo, de comportarse bien en la vida o no para ir al cielo o al infierno. No, no es nada de eso. Es decir, todos los seres humanos, todos, sean buenos, sean malos, sean creyentes, sean lo que sean, cuando mueren, todos van al mismo lugar. Aquí Juanjo tiene parte de razón, ¿ok? Y esto está dentro de su mismo sistema de creencias. ¿Por qué Juanjo vende este mensaje? Porque es más fácil de entenderlo así. Es una simplificación muy fuerte la que está haciendo. Pero sí importa cómo te hayas comportado en tu vida. Claro que sí. Si no, no tendría sentido seguir las normas. Lo decía al inicio del directo. Todos los conductores sabemos que no debemos de avanzar, debemos de hacer alto total cuando hay una luz roja en los semáforos, ¿no? Que debemos de parar y esperar hasta que la luz se cambie a verde o, como en Japón, a un verde azulado, ¿no? Y ya puedes continuar. Pero hay muchas personas que se pasan el rojo y sufren las consecuencias. Un accidente o una multa, si bien te va. Al menos una multa, ¿no? Un accidente es lo peor que te pueda pasar. Atropellar a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Juanjo está diciendo aquí es algo muy simple. Pero luego vamos a explicar los matices que esto implica. Sí importa cómo te hayas comportado en tu vida. Claro que importa. Aunque todos al final, tarde que temprano, van a pasar al mundo espiritual de una u otra forma, sí importa cómo te comportaste. O sea, hay que quitarnos la idea de que en este mundo vale todo y que no hay consecuencias. Porque esa es una idea fantasiosa. Y siguen vivos. Y nadie les juzga. Ese es otro fallo de origen. Y Juanjo sabe a lo que se está refiriendo. ¿Por qué lo vende así, amigos? Porque es más fácil entenderlo. Juanjo conoce su comunidad de lectores. Y yo aquí quiero ser muy respetuoso con mis hermanos lectores de JJ Benítez, con los troyanos, la famosa comunidad troyana. Juanjo sabe de qué pie cojean ustedes. ¿De qué pie cojean? Porque él es más lector del libro Urantia que escritor de Caballo de Troya. Sus creencias tiran más a Urantia que a lo que él ha compartido con ustedes. Entonces él sabe hasta dónde puede comunicarles, hasta dónde le van a entender. ¿Quieren ustedes pensar y dar ese salto hacia adelante para tener la misma fe de Juanjo? Lean el libro Urantia, pero sé que al estarlos invitando, muchos de ustedes luego se ofenden. ¿Quieren saber por qué Juanjo les omite información? Lean el libro Urantia. ¿Quieren saber por qué Juanjo utiliza palabras rimbombantes para explicarles algo como si fueran niños? Lean el libro Urantia, sintonícense con el autor. El ser bueno o el ser malo es un juego dentro de lo que es esta existencia, que no lo podemos entender bien. No lo puedes entender si te falta información. Miren, eso es algo en una hipotética entrevista que yo le vaya a hacer algún día a JJ Benítez. Nunca le he buscado, pero si algún día yo le fuera a hacer una entrevista a Juanjo, sería una entrevista totalmente hablando del libro Urantia. Yo no voy a perder el tiempo con tonterías del viaje del tiempo y con las piedras de Ica y esas mamadas, ¿no? Full Urantia. Y eso es una de las cosas de las cuales yo le voy a preguntar. O sea, Juanjo, cuando tú dices en la ley de contrato de que nadie juzga, te estás olvidando de una orden de seres espirituales que son muy importantes, Juan, que no se pueden omitir. 7 dioses que tú estás negando su existencia. Y eso a mí no se me hace muy espiritual. Eso a mí se me hace una falta de respeto. O sea, eliminar del panteón
O sea, así como decían del panteón griego, ¿no? O sea, eliminar del organigrama espiritual a unos dioses que no te interesa saber de ellos, no evita que esos dioses sigan existiendo. O sea, se me hace una especie como de semiateísmo el que practica Juanjo en su filosofía actual. O sea, que tú no creas que esos dioses existen y que tienen su función, no quiere decir que esos dioses desaparezcan, ¿eh? Esos dioses siguen estando ahí y hacen su función. Porque nuestra capacidad mental es muy, muy pequeña y lo que hay al otro lado es enorme. Entonces, por lo tanto, no podemos negar, no podemos ser selectivos. O sea, nosotros como criaturas no podemos decir, como a mí no me gustaría que me juzgaran y sé que hay dioses que juzgan, pues a chingar a su madre esos dioses. No los menciono en mis libros. Porque para mí los dioses no deberían de juzgar. Pero si tú sabes que esos dioses existen y los niegas, entonces ahí tienes un fallo de origen. O sea, porque tú no puedes ser creyente de lo que se te pega a ti la gana. O sea, por eso se llama fe. Porque tienes que aceptar ciertas realidades aunque no las comprendas o aunque no te gusten. O sea, sería cometer el mismo error que cometieron los evangelistas. Cortar y pegar fragmentos de tu fe, utilizarlas a tu conveniencia. O sea, no está prohibido, es algo que se puede hacer, pero obviamente, pues no es muy espiritual que digamos. Vamos a leer los comentarios para que YouTube no los empiece a borrar. Dice mi estimada María Fernández, está sufriendo México del globalismo que lo está destruyendo. Mi estimada María, nuestro país ya venía en franca decadencia. Es cierto que estamos pasando por uno de los peores momentos de la historia. Muy probablemente México tenga que vivir por primera vez en toda su historia como país independiente la búsqueda y captura de su primer presidente o de su primer expresidente. Estoy hablando del presidente anterior, que es uno de los más corruptos que se hayan conocido en la historia, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Y uno de los principales criminales del cual se vaya a ofrecer algún día, a lo mejor hasta una recompensa mayor que la de Maduro. No lo sé, estoy especulando. Es decir, a México ya le tocaba vivir esta experiencia, porque México se viene autodestruyendo desde hace muchos años. Aquí va a ocurrir lo que siempre se dice cuando tú hablas con un enfermo alcohólico o con un drogadicto. Tienes que tocar fondo para luego ir solamente hacia arriba. Eso es lo que nos está pasando en mi país, que esperemos aguante, ¿no? Igual algún día a lo mejor deja de existir México por culpa de esta situación. Dice mi estimado Conde Estelar, en China existe la imprenta desde hace años al igual que en Egipto. Claro que sí, pero no era masiva. Era solamente para los intelectuales, era solamente para la monarquía. El pueblo llano, el lumpen, la chusma, la plebe, no tenía acceso a libros hasta hace al menos 200 o 300 años. Ya de manera más común, hasta hace al menos 100 años. A eso me refiero. La población en general, no los monarcas, no los intelectuales o los frailes, la única forma que tenían para comunicar sus enseñanzas era vía oral. Era la única forma. Porque no existía ni la escritura, había mucho analfabetismo, y si había gente que sabía escribir, pues no tenía mucha forma, solamente con sus cartas que se perdían, etc. No había divulgación masiva de un pensamiento. Era más individual, era más particular. A eso me refiero, mi estimado Conde. Dice mi estimado Jesús, el infierno está aquí. Aquí pagas lo que debes y nadie es perfecto, como dijo Dios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues para muchos, mi estimado Jesús, esta vida siempre es beneplácita, ¿eh? O sea, hay personas que nacen bien aquí, que viven bien y mueren bien. Entonces, ¿cuál infierno? ¿Cuál infierno? El infierno como tal no existe. Pero tampoco quiere decir que sea tan fácil pasar al otro lado. Que tú vengas a este mundo, hagas las peores aberraciones y al otro día estés ahí en el mundo espiritual. No es así. No es así. Y Juanjo lo sabe. Y Juanjo sabe por qué lo vende así. Porque sabe que para poder explicar esa verdadera funcionalidad del pase del mundo material al mundo espiritual es algo muy complejo. Que sus lectores que no leen el libro Urantia no van a poder entender. Necesitarían muchos libros que no le van a comprar, porque es muy aburrido explicarlo. Es lo que yo me imagino. Dice mi estimado maestro Elías,
Dice, la gracia del Eterno solo se logra cumpliendo sus preceptos. Los gentiles lo tienen más fácil. Solo deben de cumplir las 7 leyes de Noé. Mi estimado maestro Luis, me imagino que tú tienes creencias judio-cristianas. Miren amigos, cada religión tiene sus dogmas. Es cierto que el ser humano, al alterar sus religiones voluntario o involuntariamente, ha complicado mucho esto. Y es lo que se le critica un poquito a Juanjo, que él ha complicado su sistema de creencias. El sistema de creencias del libro Urantia, bien explicado, es sumamente fácil de entender. Sumamente fácil, hasta un niño lo entiende. Pero el ser humano siempre cae en la tentación de meterle de su cosecha a las cosas. Y es cuando vale madre la cosa, ¿no? Dice mi estimado maestro Elías, solo hay que actuar con bondad y punto. En eso se resumen todas las religiones, amigos. Entonces, cuando Juanjo viene aquí a vender libros generando controversia, diciendo de que no importa que seas un asesino serial, vas a sobrevivir al igual que la persona más buena del mundo, porque Dios no juzga. Está haciendo ateísmo selectivo, ¿eh? Está haciendo ateísmo selectivo, y él lo sabe. Y él lo sabe, y eso siempre se lo hemos criticado en este espacio. Dice mi estimada María Hernández, si es así, qué pena. Dice mi estimado Deadmoor, están buscando a AMLO, existen fuertes rumores de que sí, ¿eh? Existen fuertes rumores de que sí. Habrá que esperar. Dice, un saludo a mi estimada Silvia Duarte, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Deadmoor, ¿qué hizo? Yo soy de Costa Rica y esa noticia, pero ni la sombra se le vio. ¿A qué te refieres, mi estimado Deadmoor? ¿A lo del presidente de México? Bueno, son simplemente especulaciones, ¿no? Pero no es el canal, no es el canal. De repente en lo extraordinario me suelta un poquito más de eso, ¿no? Muy bien, bueno, ahí ya lo están aclarando en el chat, a eso más o menos nos referimos. Dice mi estimado Sniper, muchas de las conclusiones más avanzadas que Juanjo escribe y habla en sus magníficas entrevistas, yo creo que es una buena parte muy urantiana, sí, pero es una parte urantiana hasta cierto punto sesgada a su sistema de creencias. Entonces, yo eso no lo veo ni como algo malo, ni tampoco lo veo como algo criticable. Pero, sí hay una controversia. Sí hay un choque ahí. Juanjo en muchas entrevistas ha criticado duramente a los evangelistas. Duramente a los hombres que acompañaron a Jesús. Aquellos que divulgan las religiones, porque dice, distorsionan, manipulan, cortan, sesgan. Estimado Juanjo, tú también lo haces. Discúlpame, aquí te admiramos mucho. ¿Cómo se llama el programa donde estamos ahorita transmitiendo? JJ Benítez Fans. Una cosa es ser fan y otra cosa es ser believer. Los believer babean por Juanjo. Y todo lo que dice Juanjo, sí señor, sí, como usted diga, sí, maestro Juanjo, usted es uno de los malax, ¿no? Acá no, acá somos fans, pero no somos believers. Entonces cuando Juanjo critica duramente a los apóstoles y dice eran malos periodistas, no supieron transmitir el mensaje de Jesús, llegó Pablito, llegó Pedrito y manipularon todo, y luego habla mal del Vaticano, y luego habla mal de los judíos, habla mal de las religiones, que dice de que eliminaron el mensaje de Jesús, que han eliminado la figura del Padre Azul, y luego él viene y ofrece hasta cierto punto un corte y pega de su propia fe, pues entonces yo no lo entiendo. Yo veo una contradicción. Entonces, tú no puedes criticar algo que tú mismo estás haciendo. Es que los evangelistas, es que los apóstoles de Jesús ponían palabras, sus pensamientos, a la hora de que escribieron la Biblia, ponían sus pensamientos en boca de Jesús. Juanjo, tú también lo has hecho. Es que ellos cortan aquí y allá el mensaje de Jesús. Tú también lo has hecho, Juan. Has cortado aquí y allá la fe en la cual te has fundamentado para hacer este tipo de libros. Entonces, a lo que me refiero es, hay que ser congruentes, ¿no? Hay que ser congruentes. Muy bien. Dice mi estimado... bueno, está buena la polémica, ¿eh? Está buena la polémica. Dice mi estimado Deadmoor, algún día quisiera ir a México, tengo muchos amigos ahí. Mi estimado Deadmoor, el día que vengas a México, que la verdad ahorita no te lo recomendaría, hermano. Ahorita ni vengas, ahorita ni vengas, no es momento, pero el día que vengas, con muchísimo gusto, aquí tienes tu casa, nos vamos y nos chingamos unos buenos camarones, un pescado zarandeado, los mejores camarones posiblemente del mundo,
posiblemente del mundo. No me atrevería a asegurarlo, pero posiblemente, ¿no? Reconocido por muchos chefs internacionales y unas buenas caguamas en bolsa, que es lo que se usa acá. Dice mi estimada María Hernández, vivimos en un mundo que es una desgracia. Pues mi estimada María, la verdad es que tú puedes ver este mundo como un vaso vacío, un vaso lleno. O sea, en realidad no estamos viviendo malos momentos. Es cierto que pareciera ser muy duro, pero miren, hace 100 años cómo estaba la civilización. Hace 100 años se estaba terminando la Primera Guerra Mundial y se estaba iniciando la Segunda. O sea, hoy sí hay algunas guerras, sí pasan cosas malas, pero no ha lugar la comparación. Hace 1000 años cómo vivía la gente, el promedio de vida que se tenía, la calidad de vida que se tenía. Entonces tendremos que aprender a sortear estos retos que tenemos, que a lo mejor son cada vez más pequeños a comparación de los que sortearon nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados de hace 500, 600, 20,000, 50,000, 150,000 años, 450,000 años. O sea, en la actualidad tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar a vivir mejor. Es cierto, nuestra civilización es cada vez más pusilánime, más cobarde. Por eso es que los retos pequeñitos que tenemos ahorita se nos hacen tan grandes. Dice mi estimado maestro Luis. Ok, voy a leer el libro Urantia. Gracias por la recomendación. Nací y me crié como judío, pero coincido contigo de que hay que conocer todos los credos. Definitivamente siempre es útil. Siempre va a ser útil. Miren amigos, yo me he cansado ya, y la verdad es que ya estoy cansado de recomendar la quinta revelación del libro Urantia a los lectores de Juanjo. No quieren, no lo van a hacer nunca. Entonces, reciban esto que Juanjo les entrega. Migajas de lo que él sabe. Porque estos libros, aunque parecieran muy avanzados, son migajas del conocimiento que él tiene, que no puede explicar porque tiene que explicar una cosmología muy grande. Por eso mejor prefiere decir, todos los seres humanos sobrevivimos, no importa si eres bueno o si eres malo, Dios no juzga. Es muy sencillo decirlo, porque para poder explicar quiénes sobreviven antes, quiénes sobreviven después, hay dioses que sí juzgan, aunque no es el Padre Azul, tienes que explicar un chingo de cosas. Y Juanjo sabe que si se pone a vender libros explicando eso, no va a vender libros. Si se pone a escribir libros explicando eso, nadie los va a comprar. Porque es una cosmología muy compleja. Dice mi estimado guardián cósmico, desgraciadamente no importa quién esté en el poder en México, ya que desde Miguel Echeverría, López Portillo y hasta Claudia Sheinbaum, la protectora solamente ordeñan al país y luego se van a otro país. Pues mi estimado guardián, por eso es que es muy importante que si va a pasar algo, pase ya. Si el verdadero presidente actual de México piensa actuar, lo haga lo más pronto posible para sentar ese precedente. El detalle es de que eso a lo mejor nos cuesta al país. Ese es el detalle, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Juan Polks. Entonces, ¿es luciferino JJ Benítez? Ah, ese pensamiento, esa pregunta que tú estás haciendo, mi estimado Juan, es un cliché, ¿eh? Muchas personas se han preguntado si JJ Benítez realmente es más luciferino que nazareno, ¿no? Si justifica más el actuar de Lucifer que el actuar de Jesús de Nazaret. Miren, esa confusión y ese pensamiento no ha lugar. Juanjo creo que ha dejado sumamente claro en todos sus libros, en todas sus entrevistas, que él cree profundamente en el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el detalle entonces con respecto a la rebelión de Lucifer y a todas esas teorías rocambolescas que él tiene, como la ley del contrato, como la explicación que él tiene de que no importa el bien o el mal, tú vas a sobrevivir, todos estamos condenados a sobrevivir? Esos son simples mantras que venden libros y que venden muy bien. ¿Por qué Juanjo tiene que jugar siempre con la ambigüedad con respecto a lo que es, a cómo se vive realmente en el mundo espiritual? Porque para poder explicar exactamente cómo es el mundo espiritual tendría que escribir 60 libros muy complejos que no se le venderían. Por eso prefiere mejor simplificar. ¿Cuál es el detalle? Que eso genera confusión. ¿Cuál es el detalle? Que eso genera mala información. ¿Cuál es el detalle? Que eso precisamente lo mismo que hicieron los apóstoles de Jesús, que sabían que su mensaje era muy complejo y lo simplificaron y lo bastardizaron y lo mal comunicaron. Tenemos un problema de contradicción ahí.
Aproveché, amigos, para grabar un pequeño TikTok. Recuerden, síganme en TikTok, amigos. Estoy subiendo mucho material ahí. Me encuentran como @yo soy el monster. Es una cuenta que le estamos echando muchas ganas. Espero algún día llegar a los primeros 50,000 suscriptores ahí. Mucho material inédito. Todo lo que restauro, todo también va a TikTok. Entonces es un buen lugar también para seguirme, ¿no? Dice mi estimado maestro Luis Elías, la Biblia hebrea realmente no niega a otros dioses, sino advierte de los peligros de servirles. Lo que pasa, mi estimado Luis Elías, es que allá afuera hay un sistema politeísta enorme. Imagínense, amigos, y en eso Juanjo sí ha sido claro. Cada galaxia tiene un dios creador. Cada galaxia tiene un dios creador. Y es un dios nivel Jesús. ¿Ok? O sea, a lo mejor no un dios como el Padre Azul, a lo mejor no un dios como la primera fuente y centro, pero sí un dios creador. Un dios creador es capaz de manipular el tiempo y el espacio. O sea, nada más para que vean el tipo de criatura. Entonces, si por cada galaxia hay un dios, ¿cuántos dioses creadores habrá? Fíjense bien. ¿Cuántas galaxias se estima existen en el universo? Nada más para que vean si esta madre es politeísta o no. ¿Ok? Si esta madre es politeísta o no. Vamos a escuchar a la inteligencia de Google. Se estima que hay entre 200.000 millones y 2 billones, 2 billones en español, de galaxias en el universo observable. Las estimaciones han aumentado con el tiempo gracias a observaciones más detalladas, como las del telescopio espacial Hubble, y a la comprensión de que la mayoría de las galaxias son demasiado pequeñas o débiles para ser detectadas actualmente. Estos son los números que hemos observado desde nuestro punto de vista, la humanidad, pues, desde nuestro punto de vista, en una de las partes más nuevas del universo. A lo mejor hasta son más. Pues mínimo, hay 200,000 millones de dioses creadores. ¿Es politeísta esto o no? Claro que lo es. Claro que lo es. Que no nos ofenda. Entonces, cuando Juanjo dice, estos dioses no me gustan porque me juzgan, mejor los quito y los descarto y me los brinco, pues está haciendo exactamente lo mismo que hacían los primeros cristianos, que decían, la gente a la que vamos a evangelizar, a la que vamos a educar, no va a entender ni madres del mensaje de Jesús. Es algo muy complejo. Mejor le quitamos cosas y le ponemos de nuestra cosecha y al menos reciben un 25% del mensaje de Jesús. Es lo mismo que está haciendo Juanjo. Entonces, no es malo, no es ilegal, pero pues entonces ya no hay que criticar lo que hicieron los primeros evangelizadores. O sea, si tú vas a utilizar sus mismos métodos, no los critiques. Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Muy bien, dice mi estimado guardián cósmico. Todas las religiones tienen el mismo propósito de manipulación y control, no importa cómo se llamen. Aquí el detalle, mi estimado guardián, es que eso viene siempre después. En su origen, las religiones normalmente nacen como algo positivo. Ya luego se echa a perder todo. Entonces, ¿por qué? Por ese tipo de estrategias. Porque el hombre mete la pata y la caga. Eso es lo que normalmente echa a perder a las religiones, ¿no? Dice mi estimado JJ Benítez, perdón, mi estimado El Navegante, ¿estamos hablando de JJ Benítez? Claro que sí, este espacio se llama JJ Benítez Fans. Que seamos fan no quiere decir que seamos believers, ¿ok? Una cosa es ser fan y otra cosa es ser creyente. Dice mi estimado Benedicto, lo que me llama la atención es que la Biblia en efecto no niega a los otros dioses. De hecho, los primeros cristianos decían que Jehová es el demiurgo o falso dios, que no es el creador de todo. Exactamente, amigos, es que hay miriadas de dioses allá afuera. Hay un montón de jerarquías que para poder explicarlas y saber a qué se dedican, Juanjo tendría que escribir 40, 50 libros que no se le van a vender. Por eso mejor dice, nadie nos juzga, porque para explicar cómo funcionan los dioses que juzgan, hay que explicarlo todo lo demás. Y sabe que esos libros no van a vender. Ese es el pedo. De hecho, en el libro del Testamento de San Juan, se habla de esos dioses que juzgan. En futuros directos en donde estaremos hablando de la vida después de la muerte, recurriremos a esos contenidos, ¿ok? Dice mi estimado maestro Elías, pero Benedicto, ¿no se supone que los primeros cristianos fueron precisamente judíos?
Los de las clases más bajas, claro que sí. O sea, por eso es que, que la religión católica es judio-cristiana y jamás va a dejar de ser judio-cristiana. O sea, tienen esos dos ADNs de origen, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, pues el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que hablaba Jesús en el Nuevo Testamento es muy diferente. El primero es un sanguinario lleno de furia, sí, prácticamente un psicópata, ¿no? Un asesino serial. Para quien no lo adore, el de Jesús es sabiduría y amor. Lo que pasa es que, insisto, Jesús fue muy claro en sus enseñanzas. Jesús era muy claro en sus enseñanzas. Jesús hablaba de toda esa cosmología que había allá arriba. Aún así la simplificaba un poco, porque él sabía que las personas de ese tiempo, pues muchas de ellas ni siquiera sabían ni leer ni escribir. Pero nunca les tergiversó ni les negó la información. Se las adaptó. Aún así era muy complejo de explicar. Por eso los primeros evangelizadores, los primeros divulgadores del nuevo mensaje de Jesús, pues hicieron lo mejor que pudieron. Cortaron aquí y allá, metieron elementos viejos, metieron de su propia cosecha y más mal que bien, más bien que mal, ahí está. Hay millones de creyentes en Jesús en la actualidad. O sea, su misión tuvo éxito al final, ¿no? Entonces, por eso es muy injusto que se les critique, y más cuando la persona que los critica duramente hace lo mismo que ellos. Es lo que siempre hemos dicho de Juanjo, y no me cansaré de repetirlo. Dice mi estimado maestro Luis Elías, creo, Benedicto, que la gran diferencia surge de la traducción amañada que se hace desde lo que se llama el Antiguo Testamento. Es sobre todo una falla de origen por el hecho de que para poder divulgar esas enseñanzas de manera precisa se necesitaba la imprenta masiva de libros para que fuera la misma fuente de información que llegara a diferentes manos, a diferentes civilizaciones, a diferentes generaciones. Previo a la imprenta, todo era oral y por lo tanto todo se tergiversaba. El famoso efecto del teléfono descompuesto. Dice mi estimado maestro Elías, el texto hebreo dice que Dios es misericordioso y clemente, perdonando el pecado antes y después del pecado. Eso está en el libro que tú llamas el Éxodo. En efecto, y en esos mismos libros, en esas otras colecciones de libros, se dice todo lo contrario. Por lo tanto, la Biblia, pues hasta cierto punto ya no es una fuente confiable de información, sobre todo por el tiempo que tiene de haber sido escrita. Es como la Enciclopedia Británica, algo obsoleto. Dice mi estimado Sniper, en relación con el comentario anterior, estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Yo leo a JJ Benítez, Salvador Freixedo, Faber Kaiser, y estoy de acuerdo con muchos de sus conceptos, pero nunca al 100%. Un saludo, mi estimado Sniper, es lo más congruente, es lo más sensato que podemos hacer. Miren, amigos, estos hombres que ha mencionado mi estimado Sniper, Faber Kaiser, Salvador Freixedo, JJ Benítez, de los cuales, por cierto, pues prácticamente hablamos de ellos en estos canales que tenemos. En un futuro vamos a hablar aquí en este canal también del Dr. Jiménez del Oso. Es algo que tengo prometido, es un programa que hemos ido postergando, pero algún día lo incorporaremos a la programación de Mi Padre es Azul. Son hombres de su tiempo, son hombres que han hecho lo mejor que han podido con lo mucho o poco que han tenido. Y eso siempre se los vamos a agradecer. Pero no son profetas. No son dueños de la verdad. Aunque muchos de sus seguidores crean que sí. Por eso es que aquí nosotros nos llamamos fans, no creyentes, no believers. Y esta comunidad siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? De deslindarse de esas hordas de lectores babiantes de JJ Benítez, que si Juanjo les dice algún día arrójense de un precipicio, lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Nosotros diríamos, a ver, Juanjo, espérate, ¿cómo? Es algo muy absurdo lo que estoy diciendo, pero es para ejemplificar el grado de fe que muchos le tienen a Juanjo. Que no lo cuestionan para nada, que creen que el Señor en su vida se ha equivocado. Nosotros aquí lo admiramos, lo leemos, lo divulgamos, pero también lo criticamos. Y creo que es lo más sensato, ¿no? Muy bien, dice mi estimado maestro Luis Elías, no quiero convencer, solo comparto mi lectura del texto bíblico desde el hebreo antiguo. Muchísimas gracias por compartirlo, mi estimado maestro, y la verdad es que toda contribución siempre es importante. A ver, ¿ya habrá subido al estudio de Radio Caballo de Troya la persona que quería venir a enseñarnos cosas aquí? Porque recuerden que aquí nadie enseña, ¿eh?
Aquí todos aprendemos. No hay maestros. Pues, ¿qué creen? Que no ha subido. Aquí estoy solito en el estudio Rayo Caballo de Troya, pibe. Estamos solitos en el estudio. Si él hubiera querido subir, aquí aparecería su avatar, aquí aparecerían dos micrófonos moviéndose. Entonces, aquellos que quieran subir, amigos, es sumamente fácil, ¿eh? Es una nueva modalidad que voy a hacer siempre cuando inicie directo. Siempre voy a abrir el estudio de Radio Caballo de Troya para que ustedes suban con su micrófono. No importa si es con teléfono, si es con tablet, no importa el sistema operativo, si es iPhone, si es iOS, si es Android, si es Windows, si es Ubuntu, lo que sea. Esta cosa funciona. Por eso es que esta herramienta es tan importante para la radio. Dice mi estimado guardián cósmico, se puede pensar que fueron reyes los que mandaban aniquilar a las tribus enemigas de los israelitas usando el Dios dijo para lograr sus propósitos. Eso también puede ser, ¿no? Eso también puede ser. Recuerden que el ser humano siempre ha recurrido a veces no solamente a sus esquizofrenias, sino a utilizar a Dios pues como ariete, ¿no? Como justificación para hacer sus aberraciones. Claro que sí. O sea, también puede ser eso, o también puede ser lo que decía Salvador Freixedo, que luego fue secundado por JJ Benítez, que hay seres que no son dioses, pero como tienen ciertos poderes, pueden hacerse pasar por dioses, que es lo que se supone hacia Yahvé, ¿no? Dice mi estimada Mainé, muchos usos y costumbres eran de la antigua alianza, que como siempre estaba corrompida por los de arriba. Por eso Jesús vino a poner algo de orden. Pues sí, se podría decir que sí. Muchos de esos usos y costumbres y de esas distorsiones se generaron por la rebelión de Lucifer. Aquí vino Jesús, además de venir a vivir la vida como cualquiera de nosotros, vino a terminar con la rebelión de Lucifer. Y vaya que lo hizo. Lo hizo muy bien. Dice mi estimado Juan X, antes eras un crítico más feroz de Juanjo. Se ve que le has bajado, mi estimado Juan X. Tienes totalmente razón. En su momento se podría decir que yo fui el principal crítico que tenía JJ Benítez en esta plataforma que se llama YouTube. Ni siquiera los investigadores españoles le han hecho críticas tan duras como las que he hecho yo. Porque he ido moderando un poquito mis críticas con Juanjo. Primero, mi estimado Juan X, porque hasta cierto punto yo me reconcilié con Juanjo y eso es algo totalmente unilateral de mi parte, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero hasta cierto punto yo me reconcilié intelectualmente con Juanjo a raíz de su libro Mis Primos. Fue cuando dije, ok, aquí tenemos al Juanjo de los años 90, lo tenemos de regreso. A mí los libros que empezó a escribir Juanjo a finales de los años 90 y muchos libros de investigación que empezó a hacer fueron los que me alejaron precisamente de su lectura. Lo seguía comprando, Lo seguía comprando. Yo no he dejado de consumir a Juanjo simplemente porque no esté de acuerdo con él. A mí se me hace un gran escritor, le aprendo bastante. Pero siempre empecé a alejarme de él porque dije, ay, Juanjo ya perdió el rumbo. Publica el libro de Mis Primos, voy y lo compro sin ninguna expectativa y me sorprendió. Y fue cuando dije, ok, vamos a darle una segunda oportunidad. Y es cuando he venido bajando un poquito las críticas. Pasa la situación de la señora Blanca y obviamente pues yo no quería seguir siendo tan crítico como antes, simplemente por respeto, por el impas que estaba pasando, porque fueron un par de años que Juanjo estaba totalmente, y era muy notorio, estaba totalmente en la lona. Y a mí jamás me ha gustado aprovecharme de alguien que sea vulnerable. Entonces hice una pequeña tregua, luego surge este canal que pretendía ser un canal otra vez de críticas, pero dije no, o sea, vamos a seguir con esta tendencia de ver lo mejor de Juanjo y de criticar lo que sea criticable. Y aquí estamos, amigos, miren, aquí estamos, varios años después de haber sido yo su principal crítico, un crítico que la verdad nunca tuve que recurrir a las malas formas y a las malas prácticas de muchos investigadores españoles que odian a Juanjo, porque yo no lo odio, yo lo critico y siempre fui claro al respecto. Aquí estamos, varios años después, miren, hablando de Juanjo, haciendo directos, reflexionando con él, leyendo sus libros, invitando a que ustedes lean sus libros, y no por eso le vamos a decir a todo que sí, pero tampoco vamos a ser haters que le digan a todo que no, en su justa medida. Dice mi estimado Luis Elías, qué buena charla, nuevo suscriptor, es apasionante conocer más de la naturaleza humana. Muchísimas gracias, mi estimado maestro Luis Elías. A ver, ignoro por qué no están llegando las alertas. No, aquí están.
A ver, dejen hago una pequeña prueba. Porque se supone que ya había reconfigurado las alertas para que no se escuchara el sonido, pero obviamente sí que saliera a la pantalla, ¿no? Esto por respeto a la gente de Spotify, a la gente de Divox y de Amazon Music, que me estaban diciendo, Monster, la alerta cada rato entra, y la verdad es que sí nos disgustan el formato audio. Agradeciendo todos sus comentarios y atendiendo siempre sus comentarios, decidí quitarle el sonido a la alerta, pero no el video, ¿no? Que para la gente del podcast, pues no les molesta. Entonces, denme un momento, por favor. Vamos a hacer una pruebita, a ver si siguen funcionando las alertas, porque esto solamente lo puedo hacer estando en vivo. Así es que me voy a tomar un pequeño minutito nada más para probarlo, porque se me hace raro que ahorita que se suscribió el maestro Luis Elías, no haya saltado la alerta de nuevo suscriptor. Así es que voy a tener que hacer una prueba totalmente manual. Denme solamente unos pequeños minutitos, mientras aprovechen y denle like al directo, porque esto se hace en vivo o no se hace. Vamos a probar la alerta de nuevo suscriptor. A ver si aparece. Ahí está, sí aparece. Sí aparece. Entonces, no sé qué habrá pasado con tu notificación, mi estimado maestro Luis Elías, pero sí aparece, ¿eh? Ya ahorita lo acabamos de comprobar. Y miren, solamente video, no audio, respetando a la gente que nos hizo esa sugerencia, esa petición en los podcasts, para que vean qué consentidotes tengo a la gente de los podcasts, ¿eh? Entonces, las religiones, lamentablemente, lo que hacen es despistar a las personas. Yo por eso siempre recomiendo, si usted puede, huya de la religión, escape de la religión. Miren, amigos, insisto otra vez. Muchas religiones despistaron a sus creyentes sin querer queriendo, como dijera el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo, por accidente, porque no tenían los medios. Y el detalle es que hay muchas personas que a la hora de compartir su espiritualidad hacen lo mismo, pero lo hacen en el siglo XX o en el siglo XXI, donde ya existe la imprenta, donde ya existen los medios de comunicación masivo, ¿no? Entonces, no lo sé, esta es la parte de Juanjo que yo siempre he criticado y siempre voy a criticar. Tú no puedes apuntar a algo o a alguien que hace lo mismo que tú. Tú no puedes. Piense por sí mismo. Bueno, ustedes que están allá en su casa, no se muevan porque esto está increíble. Tuiteen todo lo que quieran con JJ Benítez en Más Allá. Escriban sus comentarios y ya volvemos porque vamos a hablar de Caballo de Troya. Muy bien, pues este es el primer video, amigos. Ya aquí ya la entrevista deriva precisamente a los temas de Caballo de Troya, etcétera. Y vamos a estar tomando de aquí y de allá diferentes entrevistas, podcasts, artículos donde Juanjo opina acerca de la vida después de la muerte. Siempre es muy valioso. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la visión de Juanjo, aunque hay algunas cosas criticables. ¿Por qué me gusta? Porque es muy sencilla. Porque es muy fácil de divulgar. Una vez que llamas ya la atención de la gente, con esta nueva forma que él tiene de divulgar la vida después de la vida, pues tú ya ahondas en los detalles. O sea, por eso es que es efectiva esa forma en la que él divulga estas creencias. Muy bien, amigos, vamos a empezar a despedir el directo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Voy a leer todos los comentarios que faltan, porque toda opinión es importante. Y además voy a estar intercalándolos con algunos comentarios muy bonitos que le hicieron a Juanjo en este video. Porque también importa lo que la gente opina en estos videos. Voy a escoger 3 comentarios del video y voy a leer todos los comentarios de nosotros aquí del canal. Dice mi estimado guardián cósmico: de hecho, los testigos de Jehová tienen su propia imprenta y ya cambiaron mucho de la Biblia original y así engañan a muchos para quedarse con su dinero. Nótese cómo los intereses de ganar guerras y ocupar tierras son más de un interés humano, no de un Dios cósmico. Exactamente, amigos. O sea, todo mundo ha puesto sus quereres, sus queveres, sus ideologías y pensamientos en boca de un Dios. Todo mundo lo ha hecho. Todo mundo. Entonces no nos critiquemos. No nos apuntemos. No seamos tan críticos, no seamos tan inquisidores con aquellos que hacen lo mismo que nosotros hacemos. Lo decían en el inicio del chat, una frase de hace 2000 años: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, cuando todo el mundo hemos aventado piedras a otros y todo el mundo nos ha aventado piedras a nosotros, ¿no? Dice mi estimado Gustavo Ferreira: hola amigo, estuve entre
Entre que se muere una vez y se vive para siempre, ¿cómo se conecta con las reencarnaciones? Mi estimado Gustavo, esta filosofía de solamente se vive una vez, pero se sigue viviendo es totalmente incompatible con la reencarnación. Totalmente incompatible. Por eso ni Juanjo ni su servidor creemos en la reencarnación. La reencarnación es fe de hace 12,000 años, es fe vieja. Entonces, se supone que hay que modernizarse, ¿no? Muy bien, dice, un saludo a mi estimada Nelly González, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice, Cris, la vida después de la muerte es un misterio, pero ciertamente si hay algo más que no nos den paja. Exacto, Cris, eso es muy importante. Miren, nadie puede tener la constancia de cómo es la vida después de la muerte. Pero es cierto que desde esas dimensiones, desde esas realidades, se nos han mandado ciertas pistas. Por ejemplo, los casos del libro Estoy Bien. Son pistas. Son pistas que no rompen la regla de intercomunicación entre realidades, pero que sirven para que nosotros desde el espacio y tiempo sepamos cómo se vive allá. Por eso se hace. Solamente por eso, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, en efecto, Luis Elías, la Biblia tiene muchas partes donde el Dios que se describe y el Dios que actúan son muy diferentes. También narra situaciones para un Dios todopoderoso que no tendría sentido. Exactamente, ¿no? La Biblia es una mezcla de las diferentes etapas y creencias de un mismo Dios y de un panteón politeísta. El detalle es que, bueno, como fue durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, tradición oral, pues está llena de fallos. Es normal, ¿no? Dice mi estimado Juan X, recuerdo el directo que hiciste sobre JJ Benítez, donde si copiaba o no del libro Urantia. En ese directo comentabas una rueda de prensa del libro Mis Primos que acaba de salir. Exactamente, para mí, yo tuve una reconciliación con Juanjo con el libro de Mis Primos. O sea, cuando leo el libro digo, aquí Juanjo ha regresado a sus orígenes. Aquí Juanjo otra vez está siendo sincero. Aquí yo estoy leyendo otra vez al Juanjo de los años 80. No sé si de repente se trataban de casos que lo hicieron recordar esas buenas épocas. No lo sé. Si habrá cambiado de editor, no lo sé. Pero con ese libro fue que de nueva cuenta, pues me convertí en un lector ávido de JJ Benítez y en alguien que lo considera, por supuesto, un gran genio de la literatura y un gran investigador, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, pero igualmente narra situaciones que para un Dios que quiere ser visto como supremo, pues gana sentido si el punto solamente es ganar adoradores. Insisto, es una mezcla. La Biblia es un libro hijo de su tiempo, lleno de fallos, obsoleto, como lo será en unos cuantas décadas la más reciente revelación que nos sirve como guía para hablar de estos temas. Muy bien, en lo que van llegando los comentarios del chat en vivo, vamos a leer algunos comentarios. Nada más dejen aumento un poquito más la resolución para que se vean mejor. Vamos a leer algunos comentarios que dejaron en este video, ¿ok? Comenta Carmen Villagrán. Tuve una hermanita, fíjense cómo, aún a pesar de que estas son migajas de la verdadera creencia de JJ Benítez, lo que esto impacta, ¿eh? Por eso es que esta forma de ver la vida después de la muerte es muy buena, pese a todos sus fallos. Dice Carmen Villagrán en el video que acabamos ahorita de reaccionar. Tuve una hermanita con parálisis cerebral muy apegada a mí desde bebé. Vivió 40 años y se fue en los años 90. Posteriormente, yo en el 98 estuve muy grave con una crisis de asma y estaba sola y de pronto oí que abrieron la puerta. Al voltear vi entrar a mi hermanita, fallecida años antes. Se veía hermosa, radiante, no estaba ya enferma, vestida con una túnica blanca hasta el ras del piso, llegó hasta mí y me abrazó. Y con una bella sonrisa me dijo, no tengas miedo. Ahora yo te voy a cuidar a ti. Y caí en paro respiratorio. Desperté 3 días después y desde entonces recuerdo a mi hermanita llena de salud, hermosa y feliz. ¿Podemos dudar o no de estos testimonios? Son testimonios. No hay una sola prueba. No creo que Carmen Villagrán
quien compartió este muy bello comentario, que es el más votado del video que acabamos de ver, pues no creo que tenga un video de una webcam que tuviera en su casa, una cámara, un circuito cerrado que haya filmado este evento. No tenemos por qué dudar. Pero es este simple comentario de ser cierto, y no tenemos por qué dudar que no lo fuera, porque es muy emotivo, demostraría por qué se hace este tipo de experimentos. ¿Por qué desde el más allá, desde el mundo espiritual, se envían mensajes al más acá? ¿Para qué? Para que de una u otra forma se mantenga viva la fe, la esperanza de que haya algo más allá, de que ese mundo existe. ¿Y cómo se hace? Pues la mejor forma es de manera emotiva, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro comentario. Insisto, esta clase de videos de Juanjo genera comentarios muy bonitos. Opinó hace 3 meses Lluvia Fresca en el video que acabamos de reaccionar y dice así: yo hace años estaba muy deprimida cuando tenía 22 años más o menos. Sentía un vacío dentro de mí y una tristeza tan grande que me eché en el piso a llorar y a llorar, rogándole a Jesucristo, a la Virgen María y a mi ángel de la guarda que me libraran de esa tristeza tan profunda que sentía. Lloré muchísimo. Después de eso me sentí aliviada y desahogada, pero lo normal. A la mañana siguiente desperté y me sentía como si viviera en una película de fantasía. El día era hermoso, como nunca antes pude apreciar, muy luminoso. Un saludo, mi estimada Lorena Murguía, gracias por ser una nueva suscriptora completamente en vivo de este espacio que se llama JJ Benítez Fans en el canal Mi Padre es Azul. Bienvenida a esta comunidad y espero que te gusten estos videos que estamos haciendo tanto en vivo como los que estamos grabando. A la mañana siguiente desperté y me sentía como si viviera en una película de fantasía. El día era hermoso como nunca antes pude apreciar, muy luminoso. Yo estaba tan liviana al caminar que sentía que casi flotaba. Todo lo veía muy colorido y sentía una alegría que se desbordaba en mi alma. Lo sentía en mi pecho. Miraba a todos a mi alrededor y los amaba con tanta empatía. Ya les digo, tal parecía que soñaba. Rogaba porque no se terminara y que el resto de mis días fuera así. Desafortunadamente al otro día cuando desperté volví a la realidad. Ya no era tan fantásticamente hermosa, pero sí me sentía mejor en mi ánimo y en mi espíritu. Mas nunca más me he sentido así. Fue un estado de gracia, pero creo que es el estado de gracia de cuando morimos, que algunas personas describen al estar en el umbral de la muerte y regresar. Confirmo eso, sí se siente así, sí se siente así. Al escuchar esas historias me identifiqué inmediatamente con ese estado, porque eso fue lo que yo viví por un día entero sin necesidad de morir. Me dieron a probar de ese estado de éxtasis en vida y creo que para que no cometiera una locura y pudiera seguir disfrutando de la vida aunque ésta ya no fuese tan bella. Siento que realmente acudieron a mí. No sé con qué certeza quiénes fueron, pero me ayudaron a salir de ese estado peligrosamente depresivo. Este tipo de testimonios, este tipo de efectos, este tipo de beneficio colateral, o sea, por no decir daño colateral, sino beneficio colateral, es el que precisamente le da valor a la obra de JJ Benítez. Podremos criticar sus formas, podremos criticar su fe o su no fe, pero si se logran estos efectos, bien por Juan. Muy bien, vamos a leer los comentarios ahora del directo en vivo. Y vamos a dejar un último comentario de este video. Yo los invito a que vayan y revisen los comentarios, también de los videos que compartimos y que dejamos en las descripciones, porque no tienen desperdicio. Dice mi estimado Juan X, ¿vas a volver a Urantia TV? ¿Y qué temas vas a hablar de especulación? Claro que sí, mi estimado Juan X. En Urantia TV vamos a estar transmitiendo, espero yo, todos los domingos y posiblemente los miércoles. Voy a ir intercalando. Trae un muy buen ritmo de creatividad, pero tuve problemas, amigos, de estrés, tuve una situación muy particular de índole personal, que la verdad me ha dejado un poco afectado y por lo tanto he decidido descansar. Espero próximamente estar de nueva cuenta a la altura de las circunstancias y a tener el ritmo de creatividad que teníamos antes y por lo tanto continuar con los proyectos que traíamos. Dice mi estimado guardián, ¿será entonces que la muerte no es muerte, sino un nuevo comienzo? Entonces se va uno a otra realidad muy distinta a esta,
Posiblemente, guardián. O una realidad que es parecida a esta, pero que va en vías de transformarse en otra. Miren, amigos, vamos a hacer aquí lo que hacía Salvador Freixedo, ¿no? Recuerden que Salvador Freixedo siempre utilizaba analogías del mundo animal para explicar realidades, pues, metafísicas, ¿no? Se pudiera decir que esta realidad del espacio y tiempo es un estado de oruga en el cual viven todos los seres humanos. Las orugas no pasan inmediatamente a ser mariposas. Tienen un estado intermedio que se llama crisálida. Entonces, en esta realidad del espacio y tiempo, todos somos orugas, todos somos como orugas. Pero para poder ser mariposas, es decir, 100% espirituales, tenemos antes que ser algo intermedio que es una crisálida. Ese estado intermedio es la vida morontial. Es ese cuerpo físico que decía JJ Benítez en esta entrevista que acabamos de disfrutar. Es un estado intermedio para que la oruga, que somos todos nosotros, nos podamos convertir algún día en una bella y hermosa y esplendorosa mariposa espiritual. Pero antes tenemos que ser una crisálida. Es exactamente el mismo concepto. Dice mi estimado Juan X, ¿qué tanto crees en el libro Urantia? ¿Ha bajado tu fe estos últimos años? Pregunto desde el respeto. Sí, mi estimado Juan X, yo creo que ahorita creo un 50% de la revelación. Nunca me creí un 100%, ¿eh? Para mí el libro Urantia tiene graves fallos en toda su cosmología y en su aporte científico. Por eso nunca lo divulgo. Entonces, he cribado muchas cosas, pero me quedo con lo fundamental. Y me considero todavía un creyente del libro. Yo no sé si Juanjo sigue siendo creyente. Dice mi estimado Benedicto, ¿harás algún video de la quinta revelación? Claro que sí, pero eso lo haremos en Urantia TV. Dice mi estimado guardián cósmico, Jesús dio la única prueba que existe de la vida después de la muerte. Es que tampoco es prueba, guardián, porque pues no hay videos de su cuerpo morontial, de su cuerpo glorioso. Hay testimonios. Insisto, nada en estas cosas es prueba. Nada es prueba, amigos. O sea, Jesús quiere, Micael de Nevadón quiere probar al 100%, primero que existe y segundo que existe la vida después de la muerte, pues que se aparezca de manera omnipresente en todas las embajadas del mundo al mismo tiempo, o en la mente de todos los mortales de este planeta, o que baje en una nave y que todo el mundo lo vea. No por testimonios de hace 2000 años, insisto, es que nada es prueba. Como ahorita andamos de exigentes con las pruebas, nada es prueba, ni siquiera algo que pudiera ser Jesús, ¿no? Dice mi estimada Norma Rosa, y con esto leemos el último comentario en vivo y vamos a leer el último comentario del video que acabamos de reaccionar. Para mí, si reencarnamos, venimos a limpiar nuestra alma pagando lo malo que hicimos en nuestra vida pasada. Mi estimada Norma, ¿y quién determina si hiciste algo malo o no? ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Quién juzga si está suficientemente limpia o no? ¿Cuántas veces tienes que reencarnar para estar 100% limpia? ¿Cómo sabes de los errores que cometiste anteriormente para poder limpiarlos? La reencarnación es un absurdo, amigos. Es una mentada de madre a Dios, ¿eh? Es creer que Dios no tiene control sobre sus criaturas. Es una mentada de madre, ¿eh? O sea, la reencarnación es ateísmo puro y duro, ¿eh? No sé si se habían dado cuenta. Un saludo a mi estimada Liliana. Hola Monster, disfrutando del directo y con mucho entusiasmo, ya que es un muy buen tema y un tema apasionante. Cariños desde Buenos Aires, muchísimas gracias. Dice mi estimado Sniper, don Jorge, estoy muy contento con su buena recuperación y que usted nos comparta estos conceptos tan avanzados. Gracias, amigo, por tus conceptos y palabras, muchísimas gracias. Y vamos a leer el último comentario. Me dice Norma, termina de leer mi comentario. Claro que sí, claro que sí. Para mí, si reencarnamos, venimos a limpiar nuestra alma, pagando lo malo que hicimos en nuestra vida pasada. Por eso es que decimos, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Es lo que hicimos ayer. Pues mi estimada Norma Rosa, o sea, tú entonces defiendes la idea de que los dioses nos castigan. Fíjense bien, es que no podemos caer en los dos extremos. Juanjo decía en esta entrevista, Dios no juzga. Y la reencarnación propone, Dios castiga. Ambos conceptos están mal.
Porque realmente Dios juzga, pero no castiga. No es lo mismo, ¿eh? O sea, Dios juzga, claro que juzga. O sea, todo sabio juzga. Juzgar no es malo. Lo hemos convertido en algo peyorativo porque nuestra justicia es una puta mierda. La justicia humana. Pero la justicia divina es perfecta. Los dioses juzgan. Claro que sí. Hay 7 dioses. Uno por cada superuniverso que se dedica a juzgar a todas las criaturas inteligentes de ese universo, de ese superuniverso. Imagínense lo chingón de ese dios. Es un dios que está por encima de Jesús. Nada más para que vean. Nada más para que vean. Y Juanjo lo saca de la ecuación, ¿eh? Eso es ateísmo selectivo. Yo no lo saco de la ecuación. Yo lo incorporo a mi sistema de creencias. Y confío plenamente en la sabiduría y en el juicio de esos dioses que juzgan. Pero fíjense qué diferente es decir los dioses no juzgan a decir los dioses no castigan. Entonces muchos dirán, entonces ¿para qué chingados juzgan si no castigan? Porque hay que entender que en el mundo espiritual lo que funciona es la meritocracia, no la democracia. Allá es un sistema monárquico meritocrático. Si tú has hecho las cosas lo mejor que has podido, tienes más méritos y obviamente te corresponden ciertos privilegios. Si tú en esta vida has hecho puras estupideces, has hecho un chingo de daño, no se te va a castigar, pero no se te va a poner en la misma posición que aquel que ha hecho las cosas un poquito mejor. Meritocracia, amigos. ¿Ven cómo ambos extremos son radicales, son irracionales, son poco divinos? Ese es el detalle que tiene la reencarnación. Dice mi estimada Liliana Pavón, me gusta más la ley del contrato, volver a casa después de la gran aventura de la vida. La ley del contrato hace aguas por todos lados, sobre todo porque es ateísmo selectivo. Ese es el problema. O sea, tú no puedes ser medio ateo, medio creyente. O sea, eso es incongruencia intelectual y espiritual. Dice mi estimado guardián, el Bhagavad Gita dice que reencarnar en un cuerpo negro es porque hiciste algo muy grave en la primera vida. ¿Será? Imagínate. O sea, tremenda xenofobia, mi estimado guardián, ¿no? O sea, ahora resulta que los dioses son xenófobos, ¿no? Y racistas. Dice Liliana Pavón, Dios es amor, no creo en el castigo. Yo tampoco. Pero eso no quiere decir que los dioses no juzguen. Fíjense bien, es que miren, amigos. Yo sé que nosotros como criaturas materiales sometidas al espacio y el tiempo, para nosotros es muy difícil entender a los dioses. Obvio. Pero fíjense qué chingón es Dios. Por eso a mí me encanta Dios, me encanta. Él sabe que nosotros, con nuestro pequeño espíritu en blanco, todos nacemos en blanco. Mente, cuerpo y espíritu en blanco, desde cero. De eso se trata esta creación, que empieces desde cero, no que repliques una vida anterior. Esas son ideas de hace 15,000 años, ideas obsoletas de las cavernas. Dios sabe que nosotros estamos limitados para poder entenderlo, a Él y a sus demás hijos que también son dioses. Él sabe que estamos en franca desventaja, pero Él dijo, ¿cómo puedo yo ayudar a estos pobres, insignificantes humanillos de mierda que acabo de crear? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo puedo yo darles una pequeña ayudadita para que medio entiendan de qué va este pedo que acabamos de crear nosotros? Me voy a dividir y voy a vivir en cada uno de ellos. Así, a través de un fragmento mío, en ciertos estados de conciencia, en ciertos estados de lucidez, en ciertos momentos de gran reflexión o de comunión espiritual, van a poder entender estas realidades. No por sus propios méritos, porque lo harán a través de mí. Esa es una de las grandes aplicaciones que tiene la chispa divina. Muchos dicen, es que nosotros los humanos no podemos entender cómo piensan los dioses. Tienes una buena comunicación con tu chispa divina. Sí, güey. Le preguntas a ella, y como ella es Dios,
pues te va a explicar. Esa es la forma. O sea, Dios inventó esa forma. Dios te dio un elemento que si tú le preguntas sinceramente, te lo va a explicar, te lo va a dar. A eso se le llama iluminación. Cuando tú sinceramente pides información trascendental, Dios te evalúa y dice, este güey, ¿para qué le explico? Está re pendejo. ¿Para qué le explico? ¿Para qué le explico? Ya que estudie más, ya que sea mayor, ya a lo mejor que trascienda, ya que esté más cerca de mí, le explico. Pero si Dios sabe que tú tienes el intelecto, la espiritualidad, o andas inspirado de repente ese pinche día, a lo mejor decir, mira, este cabrón, yo creo que sí me va a entender un 5% de lo que yo sé. Ahí te va, cabrón. Y es cuando punga su puta madre. Pasa como el meme, ¿no? ¡Pau! Cabrón. ¡Pau! Explota la mente. Y entiendes cómo piensan los dioses. O un fragmento de su pensamiento. Eso no fue mérito de tu cerebro. Eso no fue mérito de lo que has leído. Eso no fue mérito solamente de tu proceso intelectual. Eso fue un regalo. Pedid y se os dará. Pedid información y se os dará. Si lo puedes procesar, si lo mereces. Meritocracia. Por eso también los dioses otorgan, o el Padre Azul más bien dicho, otorga las chispas divinas. No solamente para vivir en ti y saber cómo vives y saber qué se siente vivir, sino para en un momento dado, si tú quieres pedirle algo, Él te lo da. ¿Por qué no? Si tú tienes una buena comunicación, si tú eres buena onda, si tratas bien al Dios que llevas en tu interior, en algún momento dado, en un instante de inspiración, si tú dices, oye, ¿por qué los dioses crearon este universo? ¿Cómo le habrán hecho? Y tú eres a lo mejor un astrofísico y tienes el conocimiento para entender cómo se crea un puto universo desde cero, pues a lo mejor la chispa divina que tienes en ti dice, te lo voy a decir. Te voy a decir cómo se crea un universo. Acabo que tú eres astrofísico, a lo mejor lo entiendes. Y tan cabrón, te dan la información y ¡pum! Tu mente explota. Iluminación, no inspiración, iluminación. Ven como si una criatura del espacio y tiempo puede entender cómo piensan los dioses usando el Dios que lleva en su interior. Pero para eso hay que saber que tienes un Dios en tu interior, que es algo que la mayoría de la humanidad no reconoce y no sabe. Dice mi estimado guardián, Dios no castiga, no se arrepiente, no aniquila, no manda aniquilar a tribus enteras. Ah, ¿te refieres a la versión? Lo que pasa es que recuerden que en la Biblia hay como 7 versiones diferentes de Dios. O sea, elijan la que más les convenga. Por eso hay tantas contradicciones. Dice mi estimada Norma Rosa, eso fue lo que te dije de la reencarnación. Vas a sentir lo que sintió a quien tú le hiciste daño en tu pasada vida. Es que nadie vive más de una vez, mi estimada Norma. No tiene sentido. Es un sinsentido. Es creer que los dioses se divierten. Es creer que los dioses no tienen control sobre sus criaturas. Fíjate lo que acabo ahorita de aportar y ve lo retrógrado que es la reencarnación. Lo que acabo de aportar ahorita es fe del siglo XXIII. La reencarnación es fe de hace 35 siglos. O sea, no traigamos fe tan vieja, rancia y obsoleta a un espacio que está entregando información del siglo XXIII. O sea, que se va a entender dentro de 250 años. Hay que actualizarnos, mi chavos. Dice mi estimado guardián, por esa razón se cree que Dios no era el que mandaba en el Éxodo, sino unos hombres buscando su propia gloria o poderes usando a Dios como pretexto. Sí, también puede ser que en realidad ni un ser espiritual se haya hecho pasar por Dios. A lo mejor eran reyesuelos y pinches cabrones locos que decían, pues tú di que mi Dios dijo que voy a exterminar esta pinche ciudad. Y lo hacían y ya. Pero sí tiene mucho sentido que ciertos seres espirituales se hayan hecho pasar por dioses, sobre todo por cómo aniquilaban esos pueblos. Porque según los relatos, si es que fueran verdad los relatos de la Biblia, utilizaban tecnología que nadie tenía en ese momento. Por eso se piensa o que eran extraterrestres o que eran seres espirituales rebeldes. Dice mi estimada Norma Rosa, solo que no le hagas a nadie lo que no quieren que te hagan a ti. Para eso no se ocupa reencarnar, es simplemente lógica, mi estimada Norma.
Es la ley de oro, ¿no? La regla de oro. Dice mi estimado Triun, ¿eres Triunart? Si eres Triunart, soy tu fan, hermano, ¿eh? Si eres Triunart, soy tu fan. El secreto es, antes de pedir, hay que agradecer. Si Dios es un padre que ama a sus hijos, así como tú amas a sus hijos, todo lo que te ocurra es para tu bien. Y de ahí viene la fe absoluta. Agradece. Muy bonitas palabras, mi estimado Triun. Vean qué bonitas reflexiones estamos haciendo en vivo, amigos, ¿eh? O sea, estamos llegando a un muy buen lugar, a un muy buen puerto con esta comunidad. Yo estoy encantado con lo que estamos haciendo aquí. Y leemos el último comentario, los invito a leerlos todos, no tienen desperdicio. Esto es lo que provocan los videos de Juan. Mueven las entrañas de la gente. Dice Sergio Rosado, hace 3 años en este video que acabamos de reaccionar. JJ Benítez, el mejor. Hace unos años, antes de morir mi abuela materna, fui a verla a la residencia de mayores de mi pueblo. Recuerdo que llegó una hermana suya y una nuera. Estábamos sentados con ella cuando nos dicen, esta mañana he visto a Manolo, mi abuelo, y estaba guapísimo y muy joven. En ese momento mis tías, estábamos sentados con ella cuando nos dice, esto lo dijo la abuelita, esto dijo la abuelita, esta mañana he visto a Manolo, mi abuelo, o sea, el abuelo de quien está relatando esto, y estaba guapísimo, hijo, muy joven. Estos son detallitos que hay que recordar, ¿ok? En ese momento mis tías le dijeron que lo había soñado y ella contestó que no, que estaba bien despierta y le vio justo en la puerta de su habitación. Yo sí le creí, porque no solo de verla con la ilusión, porque solo de verla con la ilusión que lo dijo y el brillo de los ojos al mencionarle, era imposible no creerle. Total, que pasaron los años y mi abuela empezó a tener Alzheimer. Un año antes de morir, me regalaron el libro de Estoy Bien, y justamente relata lo mismo que dijo mi abuela hacía unos años atrás. Eso me dio más fe y creer aún más en la vida después de la muerte. Cuando murió mi abuela fui el primero en verla en cama de su habitación, pero no lloré. Por un lado me alegré que se había liberado, después de estar muerta en vida 7 años, o sea, todo lo que duró con el Alzheimer, que es una de las enfermedades más terribles, de las pruebas más duras que pueda vivir una persona ya de avanzada edad. Le di un beso y le deseé buen viaje. Allá donde estés, abuela, siempre estarás en mi corazón. Amigos, ¿cómo no podemos admirar a Juanjo cuando genera este tipo de sensaciones, este tipo de relatos? Podemos criticarlo todo lo que queramos, pero siempre vamos a estar agradecidos. Gracias, Juanjo, por invitarnos, por orillarnos, por llevarnos a este camino de reflexiones. Gracias a todos los que me han acompañado en Facebook. Muchísimas gracias a mi estimado Eduardo Prieto, a mi estimado José Manuel Rodríguez, a mi estimado Kabut Dubac, a mi estimado Claudio DP, que nos estuvo viendo a través de Facebook, y a todos los que comentaron en YouTube, y a toda la gente que estuvo en Radio Caballo de Troya. De nueva cuenta, estamos pero súper bien en números en la radio, 600 personas para la hora es muy buena. Muy buena audiencia. Gracias, amigos de Radio Caballo de Troya, y leo los últimos comentarios de YouTube. Dice Sniper, soy un nuevo lector del libro Urantia y empiezo a ver el mundo desde otra perspectiva. Ahora veo lo mismo, pero con una visión diferente. Exacto, amigos. ¿Ustedes son lectores de JJ Benítez? El siguiente paso es leer el libro Urantia. ¿Lo quieren o no? ¿Quieren entender por qué Juanjo no les cuenta todo? ¿Quieren saber por qué Juanjo les cuenta las cosas como que si fueran niños chiquitos? Porque necesitan leer el libro Urantia para entenderlo. No es culpa de Juanjo, es culpa de los lectores que no dan el siguiente paso. Dice mi estimado Triun, la corrección de errores pasados se llama Tikkun Olam. Exactamente, muchas religiones, sobre todo muy antiguas, sobre todo muchas religiones que hasta cierto punto ya son obsoletas en la actualidad, creen en la reencarnación. La reencarnación fue precisamente una mala interpretación de lo que es en realidad el ciclo de ascensión, pero en el mundo espiritual, no aquí. Aquí solamente se vive una vez. No necesitas vivir más de 2 veces. A los dioses no les gustan repeticiones. A los dioses les encanta lo único, lo irrepetible. La reencarnación es totalmente incompatible con la forma en la que disfrutan los dioses a la hora de crear cosas nuevas. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, yo no soy maestro de nada. Aquí jamás he pretendido enseñar nada. Yo no soy un maestro, amigos. Yo simplemente vengo a compartir la encuesta que se me olvidaba cerrar.
Ya iba a despedir el directo. Ya iba a despedir el directo, pero los moderadores me acordaron de que tengo la encuesta, amigos. Gracias, gracias. Ya me estaba despidiendo. Ya iba a ser la clásica salida, ¿no? La clásica salida. Dejen, vemos cómo nos fue con la encuesta. Vamos a poner aquí a Juanjo. Acá todo guapo. Aquí Juanjo, esta entrevista ya había muerto la señora Blanca. Creo que todavía no, ¿verdad? Todavía no caía en la depresión, Juanjo, ¿verdad? Aquí se le ve bastante bien. Ya en la actualidad se le ve también muy bien y eso es gracias a la señora Inma. Muy bien, vamos a compartir el resultado de la encuesta. Ya me estaba despidiendo. Gracias a los moderadores, amigos, gracias por recordarme. Muy bien, resultado de la encuesta. La pregunta era, ¿crees que hay vida después de la muerte? Un 82% opinó que sí y un 18% opinó que no. Todas las opiniones son válidas. Creo yo que pues cada quien su sistema de creencia, pero sí hay que afinar, sí hay que al menos ofrecer un sistema de creencias para que la gente al menos dude o bien siga confirmando lo que ya cree, ¿no? Muy bien, con un total de 210 votos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y espero que les haya gustado esta emisión de JJ Benítez Fan. Yo creo que los lunes vamos a hacer JJ Benítez Fan nocturno, porque para mí es un día no laboral, por lo menos dentro de varios meses. Entonces vamos a estar haciendo aquí este horario y recuerden, si de repente para ustedes es difícil saber a qué horas transmito, porque la verdad ya ni horarios tengo, lo mejor es seguirme en mi canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción. No es un grupo, es un canal. Yo siempre 20 minutos antes de salir en vivo voy a avisar en ese canal de manera oportuna, incluso dando el link. Ahora sí ya. Recuerden, aquí todos venimos a aprender. Yo no soy maestro. Me repugna esa palabra. Yo no soy un máster, amigos. Yo soy el Monster. Hasta la próxima.